Diálogo en Panamericana. Una producción del Departamento Periodístico de Panamericana en su mejor estilo. Entrevistas exclusivas sobre temas que crean expectativa general. Diálogo en Panamericana. Los sábados al mediodía y cada domingo a las 8 de la mañana. Y en trasnoche a las 24. Quedan ustedes con el staff de periodistas de Radio Panamericana. ¿Qué tal, amigos de todo el país? Bienvenidos a Diálogo en Panamericana. Y este fin de semana tenemos la posibilidad de abordar temas que son parte de la agenda de noticias y en atención precisamente a las actividades del censo, además de otras actividades. Este programa es pregrabado, así lo emite en Diálogo en Panamericana este fin de semana. Pero no podemos dejar de lado precisamente los principales temas de la agenda de noticias y sin duda uno de los primeros temas que los vamos a abordar acá en Diálogo en Panamericana tiene que ver con la realización del censo de población y vivienda de este sábado 23 de marzo. Pero no solamente desde el punto de vista logístico, qué es lo que se hizo, qué es lo que ocurrió, sino cuál es la perspectiva, qué es lo que se aguarda, qué viene después del censo. Hay un tiempo perentorio obviamente para establecer la sistematización de datos. Se van a presentar esto en el mes de agosto, entendemos, y se va a tener con claridad ya los datos que van a tener influencia, van a tener efecto en varios ámbitos, en lo económico, en lo administrativo y en lo político. Este es el primer punto de Diálogo en Panamericana. El segundo tiene que ver con el trabajo legislativo en el proceso de preselección de postulantes a cargos judiciales. Es de conocimiento público que se han presentado algunos elementos, algunas variables que muchos dicen puede afectar la continuidad del proceso de preselección. ¿En qué medida puede convertirse estas variables que se han presentado en freno para esta labor? Eso también lo vamos a abordar acá en Diálogo en Panamericana. Y finalmente, criterios importantes a propósito del Día del Mar. Precisamente este 23 de marzo es una fecha conmemorativa acerca de aquel hecho histórico donde Bolivia pierde el acceso a las costas del Océano Pacífico en un conflicto bélico que se ha presentado con el vecino país de Chile. Y sin lugar a dudas existen también algunas consideraciones, no solamente desde el punto de vista histórico, sino cuáles son las proyecciones de este tema que se ha mantenido latente durante tantos años en la realidad boliviana. Estos tres son los puntos, estos tres puntos son los que hemos agendado acá en Diálogo en Panamericana para este fin de semana. Nuestros invitados especiales, ellos han estado participando de manera activa en un sorteo previo para establecer el orden de participación. Por ello, le damos la bienvenida inicialmente al analista Antonio Gómez. También se encuentra junto a nosotros el politólogo Marcelo Silva y finalmente el senador tarijeño Rodrigo Paz Pereira. Junto a ellos estaremos desarrollando la agenda de Diálogo en Panamericana este fin de semana. Vamos a empezar con usted, don Antonio Gómez, para hacer referencia precisamente al primer punto del programa acerca de los efectos del censo. Hay la discusión obviamente y además eso ha sido la motivación para muchos de aquella movilización cruceña y de todos los bolivianos, dicen, para que se lleve adelante de manera definitiva este censo de población y vivienda. Adelante, ¿qué viene después, don Antonio Gómez? Muchas gracias, saludos a Marcelo y a Rodrigo. No es la primera vez que compartimos este panel. Y hablar un tema muy importante, gracias a Panamericana también, como el censo.
Podemos ahorita entrar en la polémica política sobre el censo, ¿no? Ya, pero yo creo que la gente está un poco cansada de esto, porque los que no están en la política ven eso como de un palco donde hay un gato y un perro que se están peleando y al final uno se cansa, ¿no? Y pierde de perspectiva el fenómeno, ¿no? El censo se va a realizar, es una realidad, este sábado 23, Día del Mar, después de 12 años, el último es el 2012, ya son 12 años exactamente, y es algo necesario. Es algo necesario para cualquier país, no es una cosa privativa de Bolivia, ya, y es algo completamente necesario. Y es un censo más depurado que los anteriores censos, porque lo ideal es que vayamos mejorando, ¿no? Si nosotros hacemos una revisión, nosotros hemos hecho censos desde el siglo XIX, pero simplemente eran conteos de población. Tenemos censos llamados modernos desde 1950, de ahí tenemos un periodo bien largo hasta el 76 en que no hay censo, ya cuando Banzer estaba de dictador, el 76, tenemos 92, 2001, 2012 y ahora 2024. ¿Ya? Y lo primero que hay que decir del censo, y a mí me gustaría hablar del auditorio de Panamericana, que es muy extenso, es que este es un proceso necesario. O sea, el país necesita contar con datos actualizados, no solo para la repartición de los curules parlamentarios, sino también para hacer programas educativos, de vivienda, de migración, de todo lo que se nos ocurra, digamos, ¿no? Y eso no solo es para este gobierno, ¿no? Porque imaginemos que el presidente Luis Arce se reelige hacia 2030, no vamos a tener otro censo hasta el 2036. O sea, estos son datos que van a ser valiosos para el gobierno que viene, si es que se reelige, si es que no se reelige, para los municipios, para las gobernaciones, para la cooperación internacional, para todos. Por ejemplo, ahí lo que menos es político a la gente no le importa. Hay una casilla en el censo que es el sector de la discapacidad. Ya, y las personas con discapacidad siempre han querido ser contadas porque necesitan políticas, pero yo nunca he visto una polémica alrededor de la discapacidad y el censo. Es un tema que no le interesa a nadie. Sí hemos discutido tonterías como eso de lo mestizo, ¿no? Una categoría que no se emplea desde 1970 en los censos del mundo, pero aquí le hemos revivido porque sonaba bien, ¿no? Y es una categoría inútil porque yo no puedo hacer una política pública para los mestizos, ¿no? Porque me puedo declarar mestizo al 100% del país y entonces ¿dónde queda, no? Entonces ahí, por ejemplo, lo indígena ha tenido un sentido, y es un sentido que no es de este gobierno solamente. El 92 se incluyen las primeras categorías indígenas en el censo y se han ido complejizando. Entonces, lo que yo quiero decir es que las preguntas del censo no se las inventa este gobierno hambreador, politiquero, por perjudicar a la gente, sino son preguntas que tienen una proyección internacional y que están ahí. Empezamos contando a la población, después empezamos viendo dónde viven, cuántos son, qué hacen, ¿ya? Cuántos salen, cuántos entran, en algunos lugares incluso qué nivel de ingreso tienen. Por eso a mí me extraña mucho, por ejemplo, que ayer he visto en WhatsApp que decían, no le respondas con tu apellido, no le digas cuánto ganas, no le digas esto, como si hubiera aquí un malévolo poder que detrás del censo nos va a cobrar impuestos y todo lo demás. Y la mejor respuesta que yo le he visto para eso ha sido de un influencer en Facebook que dice, qué ironía, piden que no responda con su apellido al censo y al Facebook le dicen hasta lo que comen sus hijos. Ya, lo que quiero decir es que el nivel de la sociedad de información es tan grande que esos datos ya están completamente disponibles. Cuando uno utiliza su tarjeta de crédito, ya saben hasta qué está comiendo todos los días, con qué viste, dónde ha ido. Ya inclusive casos así bastante graciosos de un amigo que se fue al nightclub y pagó con su tarjeta de crédito y le costó el divorcio porque su esposa a fin de mes recibió el resumen y pescó donde estaba, ¿no? O cuando usted enciende su celular, fíjese ahí, tus rutas pongan, saben dónde usted ha estado, por qué calle se ha ido, dónde se ha ido. O sea, ese no es el propósito del censo. Lo que yo quiero decir es que estas polémicas son inútiles y aquí necesitamos este instrumento. Y es un instrumento que podemos encontrarle un montón de falencias, ¿no? Podemos encontrarle un montón de cosas, pero tiene algunas cosas buenas. Yo creo que ha sido bueno que lo posterguemos 2 años. Por una sencilla razón. Porque esos 2 años, que al principio no se vio como necesarios, y hubo toda una polémica que has mencionado, han permitido acabar con lo que se llama la actualización cartográfica estadística. Es decir, el relevamiento topográfico de los lugares donde van a ser censados, que no lo teníamos.
¿Ya? Ahorita nos dice Evo Morales, el 2012 fue un buen censo. Yo le digo, no era mejor que este, porque sencillamente usted no hizo la actualización cartográfica estadística el 2012. Y este año lo hemos acabado hasta para el 100% de los indígenas. ¿Ya? Eso ya es un plus de este censo, ¿no? Otro plus de este censo, digamos, yo aquí tomo las palabras de José Antonio Pumacusi, que el otro día decía: qué grave que hayan peleado 36 días por el censo, y ahora los que han peleado 36 días por el censo, no les interesa el censo porque no están enviando voluntarios, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? El censo nos lo tenemos que apropiar, tenemos que fiscalizar. Si estamos dudando de los resultados, pues ahí estoy yo para ser voluntario, ¿no? Yo trabajé en el INE hace varios años y puedo decir que es un trabajo realmente sacrificado. Porque como todo en Bolivia, digamos, tenemos pocos recursos, pero el INE es una entidad que se especializa en hacer encuestas todos los días. Y hay dos constantes que se hacen, estimados Rodrigo y Marcelo, que son la ESE, la encuesta continua del empleo, y el IP, el índice de precios, que tienen varias encuestas. Ustedes no saben el trabajo que cuesta hacer eso, porque eso significa recorrer todo el país todos los días preguntando casi las mismas cosas, ¿no? Yo he tenido casos así anecdóticos porque no se les permitía a los encuestadores saltarse una manzana y el otro tenía que ir a preguntar si había trabajado la anterior semana. Entonces muchas veces estas personas se hacían gritar o se hacían llamar la atención por los mismos vecinos, pero ellos tenían que cumplir su trabajo. ¿Qué quiero decir? Dentro de este proceso puede haber muchas observaciones, pero es algo completamente necesario. Se han armado polémicas innecesarias al respecto, la de la información que ya le digo, y estos resultados que se van a conocer el 31 de agosto son resultados que primero nos van a dar una nueva geografía electoral, que ya no depende del INE, dependerá del compromiso político con que van a repartir los curules, o no sé si se animarán a plantear una ampliación de los curules en número, ¿no? El censo tampoco, digamos, otra polémica medio inútil que se ha hecho es de los límites. El INE no define límites. El INE trabaja sobre los límites establecidos que se han puesto en consenso los municipios o que no se han puesto en consenso, pero el censo, como viene, la gente se apura pues en resolver los límites, y ahora hemos resolvido los límites de algunos municipios. Yo espero que en el futuro esto no se politice tanto y sea una práctica constante. Dice que en el futuro ya no va a haber censos, sino que la información se va a ir constantemente actualizada y ya no vamos a tener censos. De Yuris. ¿No ve? Tenemos los dos censos, de hecho y de Yuri. Sí, ¿no ve? Los dos hechos que ya sea constante, ¿no? Nuestro censo es de hecho todavía, porque vamos a hacerlo en un día y los lugares alejados vamos a hacerlos en 3 días, porque no se puede legar. Bueno, pero yo pienso que es una buena cosa que se realice por fin el censo. Y hay una polémica más increíble que no me quiero dejar pasar. O sea, viene Camacho y con la bola de cristal dice, somos 4 millones. Ya, eso le puede creer alguien que nunca ha visto las estadísticas del INE. Porque aquí estaba revisando yo las estadísticas del INE y tenemos pues la proyección 2012, 2013, 2014, 2015 y vemos pues un crecimiento ahí progresivo, demográfico, explicable, y vemos que Santa Cruz posiblemente va a tener 3.500.000 como primer departamento más poblado. Le vamos a seguir los paseños con 3.100, después viene Cochabamba. Entonces lanzarse a decir ahí, va a haber 500.000 de bolivianos más en Santa Cruz, pues es absurdo. Solo le podemos creer en los chismes, ¿no? Lo que yo quiero decir, este es un instrumento necesario, hagámoslo, perfeccionémoslo, vigilémoslo y no lo utilicemos tanto para la politiquería, que eso ya a mí me tiene un poco cansado. Muy bien, muchas gracias, don Antonio Gómez. ¿Qué dice don Marcelo Silva en este primer punto del programa? Adelante. Gracias, José Luis. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio Panamericana. En este sábado definitivamente que es muy especial, nos están escuchando en sábado, nosotros estamos algo adelantados a esa fecha. Quiero saludar también a Antonio y a Rodrigo, que son cotertulios del programa de hoy, en un tema que sin duda alguna es importantísimo. A ver, vamos a suponer que el censo se ha elaborado con herramientas de transparencia y también ha contado con herramientas que nos permiten tener información fidedigna y útil, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué se hace con eso? Y esa debería ser la pregunta hoy día. Me preocupa mucho de que le hemos puesto muchísima atención a la realización del censo, por lo menos el proceso previo. Creo que se ha bajado los decibeles en el ámbito del control de la realización técnica del censo. Se ha confiado muchísimo en el INE. A mí me da la impresión que cuando hablamos del INE y
ese es un criterio indudablemente que lo pongo en mesa, no estamos hablando de una instancia divina. Hay datos que nos da el INE que realmente son altamente cuestionables, como por ejemplo el índice inflacionario, ¿no? 0,28% de inflación este mes. Eso significa que muchos precios han bajado, ¿no? Ni siquiera han subido. ¿No? Entonces ahí hay que cuestionar un poco la metodología, probablemente. Y eso necesite, ¿no?, un tema de pacto, ¿no?, institucional, para tener datos que realmente son útiles. Bajo esos datos del INE, especialmente en el último mes de inflación, pues estamos en una maravilla, nada ha subido. Y eso contrasta con la evidencia empírica de cualquier ciudadano que va a la calle y ve que nada ha bajado, más bien todo ha subido, ¿no? Y en algunos casos de manera considerable, ¿no? Entonces hay una disonancia. Pero vamos a suponer, insisto, que eso está bien, que el censo va a tener una buena realización. Se ha bajado los decibeles, decía yo, en el ámbito de la organización técnica. Recién acaban de salir controversias sobre el tema del cuestionario. Yo digo, ¿y por qué no se hizo eso en su debido tiempo? ¿No? ¿Por qué se lo hace días antes de la realización del censo? Es cierto, ¿no? Y en eso comparto con Antonio. El berrinche político realmente parecía ser eminentemente político en Santa Cruz, porque luego no se ha trabajado de manera exhaustiva en un control y en un seguimiento de lo que debería ser el censo. Ahora, esto automáticamente, y aquí va la pregunta, ¿es un hecho altamente positivo para el país? No. No. La realización de los censos y los datos del censo por sí mismo no representan garantía de una mejora de las condiciones de vida. Todo el mundo habla del hecho de las políticas públicas, ¿no? A ver, vamos a ir un poquitito de manera práctica. Yo cuando voto por una instancia fundamentalmente ejecutiva, ¿no?, presidente, alcalde, gobernador, le estoy transfiriendo poder. Y bajo el principio de la gestión pública, ese poder me lo tienen que devolver a la sociedad en políticas públicas. ¿Qué son políticas públicas? Son la solución a las necesidades de la gente, planificadas, estructuradas, con sostenibilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Es eso. El censo va a establecer el hecho de que por sí mismo vamos a tener una maravilla de país. No nos engañemos. Hay regiones que ya tenían el foquito de alarma con los datos del anterior censo y no han hecho absolutamente nada para establecer criterios de reversión de esa situación. ¿Qué es lo que debió haberse abordado? Y lo hemos mencionado muchas veces en este mismo espacio, José Luis. Es necesario hablar del post-censo. Y no el post-censo en función de simplemente la recolección de datos o lo que se llama la inferencia de los datos, ¿no? Porque estamos hablando de una encuesta descriptiva en los hechos. No solamente eso, sino aquí es necesario establecer, y debió haberse establecido además, ¿no?, junto con la ley del censo, porque es la primera vez que tenemos una ley expresa de censo también, ¿no? Debió haberse establecido la necesidad que tienen los departamentos y municipios de establecer mesas de trabajo con resultados postcensales. Así de sencillo. Desgraciadamente, el censo se realiza en un proceso que va al filo, y vamos a conocer los resultados en agosto, septiembre, es lo que nos ha dicho el INE, ¿no?, todavía más caliente en la cercanía electoral. Y va a ser muy difícil, ¿verdad?, que los actores se sienten y puedan establecer, en base a los datos del censo, orientaciones y políticas públicas a nivel departamental, municipal, inclusive a nivel nacional, ¿no?, que deberían ser pactadas alrededor del censo. Obviamente, todos van a quererse llevar la flor, van a querer o no van a querer participar de estas mesas. Pero era absolutamente necesario establecer esto en la ley. Porque, claro, nos hemos conformado en tener los datos, y los datos los puedo tener almacenados y no les puedo dar ninguna utilidad. Necesito trabajar en la obligatoriedad de los actores públicos para obrar sobre esos datos. Eso no se ha hecho. Entonces, a mí me preocupa, creo que todavía estamos a tiempo, tenemos agosto a septiembre, todavía tenemos unos meses para
que nuestro gobernador, estoy poniendo el ejemplo, el gobernador de La Paz, pueda llamar a la cumbre por la paz y que estamos expectantes los paseños, lo mismo será en Tarija, lo mismo será en otros departamentos, ¿verdad?, de los datos del censo. Y recibamos esos datos y nos sentemos todos, actores públicos y actores privados, para indudablemente asimilar esos datos y establecer políticas públicas y lineamientos, por lo menos que vayan de 5 a 6 años adelante en función de esos datos. Si no, no sirve, ¿no? Primer dato. Ahora, aquí realmente pienso que todavía no se ha hecho la tarea, pero no la desahucio porque estamos a tiempo. En La Paz hubo un intento, no sé si te acuerdas, Antonio, fue el Pacto por la Paz, creo que estaba de gobernador Cocarico, en ese momento, ¿no? César Cocarico. Interesantísimo diagnóstico. Cocarico llama de emergencia al Pacto por la Paz por una razón básica: los datos de La Paz no eran los mejores, ya mostraban un rezago del departamento. Se estableció estrategias de trabajo importantes, pero al final faltó voluntad política, ¿no? Por ejemplo, el desarrollo hacia el norte, que es el futuro del departamento de La Paz, ¿no? Del norte realmente es donde debemos trasladar todo nuestro esfuerzo de políticas públicas departamentales. Se estableció algunas pautas también en el trabajo metropolitano, la necesidad y la urgencia de establecer un área metropolitana, ¿no? Por ejemplo, preveyendo lo que hoy día estamos pasando. El trabajo de, por ejemplo, el manejo de cuencas. Fue uno de los elementos que salió ahí. La Paz tiene un problema serio, ¿no? 5 cuencas pasan por La Paz. Pero eso no es un problema del municipio de La Paz. Es un municipio de toda el área metropolitana. Y lo que tienes que hacer es trabajar esas cuencas. Y esas cuencas necesitan por lo menos unos 4 o 5 años de trabajo y mucha inversión pública para no repetir lo que hemos vivido en los últimos días. Eso ya había salido también como un elemento de discusión, ¿no? No era propiamente una información recogida en el censo, pero sí era una preocupación que se aprovechó en estos meses. Me da la impresión que eso no se está haciendo y que no se va a hacer. Y por lo tanto, los datos del censo pueden correr la triste suerte de no convertirse en políticas públicas necesarias, por lo menos a nivel subnacional, y no sé cómo actuará el gobierno a nivel central. Bien, políticamente tenemos 2 conflictos que pueden convertirse en un polvorín después de los resultados. Estamos hablando de agosto-septiembre. El primero es la distribución de escaños. Se advirtió también, yo no sé por qué a veces se tiene una visión tan sesgada de no hacer caso a instancias académicas, ¿no?, que sugieren. Cuando se hizo el proceso de la Asamblea Constituyente, una de las propuestas básicas es: no pongan número fijo a la asignación de la Cámara de Diputados, no lo hagan asambleístas. Como en todas partes del mundo, pongan rangos, ¿no? Un mínimo de tantos diputados y un máximo de tantos diputados. Eso permitía indudablemente manejar con mucha facilidad y ductilidad los datos y no quitarle a nadie nada si es que otro aumentaba la redistribución de escaños. Se hizo caso omiso, se mantuvo los 130 diputados de manera errónea en una arquitectura constitucional que era obsoleta. Ese es el gran riesgo. Probablemente Santa Cruz, y eso es lo que se dice en los cálculos, va a subir de 3 a 4 escaños de representación política. Hay que quitarle a alguien representación política. Hay que quitarle a alguien. Hay que ver quién pierde representación política. Y aunque pareciese muy, en algunos casos y en los resultados, muy fatua la discusión, pero yo les puedo asegurar que el momento en que se quiera quitar un diputado va a ser un tema de bastante polémica regional, ¿no? Y el último elemento, ¿no?, que está, lo dejo ahí lanzando como una posibilidad de riesgo: la redistribución de recursos. La expectativa ha bajado en el último tiempo, pero yo creo que la pelea va a ser más aguda. Antes nos teníamos que redistribuir el excedente. Ahora nos tenemos que redistribuir lo poco que hay. Así de sencillo, ¿no? La pregunta del millón es si el censo que está realizando el INE va a terminar en el Gran Amazonas. Este río tiene que terminar en el Gran Amazonas, que se llama establecer un nuevo pacto fiscal. Los municipios, las instancias subnacionales, no pueden seguir viviendo con la miseria que se les da, peor todavía, con la reducción inminente de recursos que vamos a tener. Si no se hace un nuevo pacto fiscal, ¿para qué rayos estamos haciendo censo?
Así de sencillo. Y estamos hablando de una redistribución de recursos. Son estas dos cositas que las dejo ahí saltando. Sé que Rodrigo y Antonio están ahí, ¿no? Como para tomar la pelotita de iniciativa, pero son los elementos que a mí me parecen más prontos, especialmente en el tema de agosto y septiembre, que van a ser muy duros en el momento en que el INE nos diga: aquí está el primer resultado, los bolivianos somos tantos y por departamento somos tantos. Y ahí el órgano electoral tendrá que agarrar la calculadora y ver, bueno, aquí tenemos que hacer una nueva redistribución, y obviamente también se existirá una nueva redistribución de recursos. Muy bien, muchas gracias, don Marcelo Silva. Que dice don Rodrigo Paz que se viene luego del censo como efecto económico, político, administrativo, o quizá también hayan otros elementos. En primera instancia, saludar a Marcelo Silva. Marcelo, un gusto volver a estar contigo, con Antonio, que nos conocemos de muchos años, y agradecer a Panamericana el espacio. Siempre aprovecho para agradecer y saludar a alguna gente, a los novenantes. El domingo hemos estado de preste al final de la Buenos Aires. Gracias por haberme invitado y compartir con ellos. A su vez, esta semana, solidaridad con regiones que cumplen con unas sequías extremas y otras con inundaciones extraordinarias como La Paz. Y a su vez también a toda la patria, tanto nacional como en el extranjero. No se olviden este fin de semana en el censo que un día como el 22 no solo es el hecho 22-23 del mar, sino la muerte de Luis Espinal, después consecuencia de todo lo que fue el costo de construir democracia. El censo es un valor democrático, no es un valor de un gobierno ni de una historia construida a lo largo de Bolivia, sino es un valor que especialmente en democracia tiene sentido, porque en dictadura el censo no servía de mucho, pero en democracia tiene otro aspecto. Por eso, cuando estén en el día del censo, acuérdense de la democracia, acuérdense de sus derechos, acuérdense de lo que corresponde en cuanto al futuro de la patria. Para eso son los censos, para saber cuántos somos, dónde estamos, qué hacemos, pero especialmente cuál es nuestro futuro. Yo considero que este censo no nos va a cambiar en nada. Este censo es parte del Estado tranca, reitero, Estado tranca, que nos tranca el desarrollo de la patria, que nos tranca como sociedad, que nos tranca en nuestra convivencia, y que los resultados que puedan salir no van a ser parte de una transparencia en el ejercicio censal, porque si esto fuera así, demostraría que 20 años de gobierno de dos regímenes, con más de 60.000 millones de dólares históricamente, ha sido un fracaso. No un fracaso en ciertas conquistas en el ámbito constitucional, no un fracaso en el proceso de inclusión, pero sí un fracaso claramente establecido en el modelo de construcción de la economía nacional, un fracaso, por ejemplo, en los 3 temas que vamos a tocar hoy día: censo, justicia y el mar. 3 grandes fracasos de los últimos 20 años. Por ende, yo considero que si hablamos con Oruro en todos los viajes que estoy haciendo por la patria, o Chuquisaca y Potosí, ¿qué le han dejado estos 20 años sino la mayor marca de migración histórica hacia otras regiones del país? ¿Qué le ha dejado como desarrollo económico? ¿Qué le ha dejado ante un Estado centralista que se lleva el 88%? No me importa quién es el presidente. No estoy para defender o atacar un gobierno, estoy analizando lo que yo no comparto. Es un Estado centralista. Este Estado centralista que se lleva el 88% de los recursos y deja el 12% para gobernaciones, universidades y municipios. El año 2022, cifras de economistas, uno de ellos que estuvo acá recientemente, el señor Bellot, el año 2022, las gobernaciones, alcaldías y universidades del país tuvieron como gasto corriente 20.000 millones de bolivianos. 75 ineficientes y deficitarias empresas nacionales se llevaron 62.000 millones de bolivianos. Si el censo no nos ayuda a corregir estas cosas, si el censo no nos ayuda a hacer políticas públicas en Bolivia para establecer una nueva conducta donde la gente no trabaje para el Estado trabaje para la gente,
Entonces, ¿para qué queremos censo? Porque la realidad de Oruro, Potosí, Chuquisaca no va a cambiar. La segunda ciudad más importante de Chuquisaca, la segunda ciudad más importante de Oruro, de Potosí, están en Santa Cruz. Eso es lo que ha ocurrido en los últimos 20 años. Pero además, el gobierno del MAS, a través del presidente Evo Morales, recibió un país donde era 60-40 el equilibrio con el área rural. Hoy día estamos casi 80-20, como la economía informal del país, 80 informal, 20 formal. El censo nos tiene que ayudar a cómo recuperar, por ejemplo, el campo. Es algo estratégico. No solo decir que vamos a industrializar un país, sino dame lo que mayoritariamente la gente pide. ¿Qué quiere la gente? Comida en la mesa, un techo, trabajo y hoy día más que nunca, seguridad. Oiga, si el censo nos va a ayudar a lograr esta situación de cambiar nuestra realidad como país, bienvenido el censo. Pero yo no creo en este censo, porque creo que si fuera e indicara la verdad, este censo desnudaría todo lo que se ha llamado esta suerte de revolución democrática cultural o no sé qué otros títulos más le han dado. Miren, el INE, el Instituto Nacional de Estadística, es un instituto politizado, expresión y opinión personal. Puede haber discrepancia, yo creo que es un instituto politizado que no ha llevado adelante el trabajo de censal, con 3 años y medio de retraso. Yo entiendo que el 2020 asumía un nuevo presidente, hubo el 2019 conflictos, hubo el 2020 parte de lo grueso del COVID, 2019-2020, y a finales del 2020 entra el nuevo presidente. Yo no le voy a reclamar al nuevo presidente que tenga un censo listo para el 21, porque el censo se llevaba el 22. El nuevo presidente, si tuviera una institución, este Estado independiente, autónoma, el INE, más allá de esos 2 años de conflicto, desde el 2012 tendría que haber estado trabajando el siguiente censo. No era pleito del presidente, no era pleito del gobierno, pero el INE no trabaja fuera del gobierno, el INE no es autónomo, no es independiente, el INE es una institución del Estado y por ende de un partido político y por ende obedece normas y mandatos políticos. Porque si fuera autónomo, desde el 2012 ya tendría trabajo acumulado para el 2022. El 2021 podría haber desarrollado ese trabajo. El 2022, 2 años, porque era en noviembre, no lo hizo. Algo que es de necesidad nacional, no lo hicieron. Y generaron, en mi opinión, una postergación adrede para no encarar los grandes problemas y los grandes vacíos que este proceso de modelo económico encarado por este gobierno, que este vacío por este proceso encarado por los 2 regímenes en la justicia, en el sistema institucional de la patria, están demostrando tener grandes problemas y que no atienden a la gente. La gente tiene que atender a este gobierno. O sea, la gente trabaja para el Estado, no es el Estado que trabaja para el gobierno. Miren, yo considero, por si acaso, hay una serie de diputados, entre ellas Mariel Valdivieso de Tarija, han generado una plataforma muy sencilla, se llama Control Censal o Control Censo 2024, para que le saques una foto a tu boleta. No estás obligado a que entren en tu casa, no estás obligado a decir lo que no quieras decir, es un derecho constitucional. El censo debería ser una fiesta de la democracia boliviana para reafirmar la información que construye esta democracia y construye modelos de desarrollo, pero es todo lo contrario, es para ocultar la verdad, es para ocultar todo lo que ha pasado en la economía, en la realidad de cómo estamos en el país. Culmino con un par de cosas. OLAC. OLAC es un observatorio censal. OLAC nos pone, OLAC divide cuatro niveles de estadísticas. 4 niveles de instituciones o de, según los países, cómo manejamos la estadística en función de la innovación. Hoy día, el primer rango de los países avanzados en Sudamérica, el Caribe, son Panamá, Argentina, Uruguay. Todo digitalizado. Todo digitalizado. El segundo, estoy poniendo algunos países de ejemplo por no dar toda la lista. El segundo rango, o sea, los segundos mejores, por decir una expresión más popular, es México, Chile, Costa Rica y otros. El tercer rango entra Ecuador, Perú y Jamaica. ¿Quiénes creen que están en el último rango de manejo de estadísticas e innovación? Dentro de los últimos está Dominicana, República Dominicana, Paraguay, Guatemala. ¿Y quién es el último? Bolivia.
Bolivia es la que hoy día falsamente nos genera un debate si sobre con lápiz o bolígrafo. Comparto el criterio, eso no es lo importante es cuando esa boleta llegue al Instituto Nacional de Estadística, institución politizada, lo siento mucho y lo digo con reafirmar mi idea, politizada, ¿dónde van tus boletas? ¿Dónde van tus números? ¿Con lápiz o con papel? No importa, ciudadanos, no importa, bolivianos o bolivianas, si le agarran con lápiz o papel. Lo que es complicado es saber, una vez que llegue al INE, ¿quién le cree al INE? ¿Quién en este bendito país le cree al INE? Entonces, miren, yo no creo que vaya a cambiar la realidad del censo. Han tenido 3 años y medio a partir del 20, 21, 22, 23 y 3 meses del 24. 1.170 días para armar un censo. Y ayer, hace 2 días atrás, el alcalde de Santa Cruz decía, me faltan 10.000 voluntarios. El alcalde de Santa Cruz, que le ha puesto toda la carne al asador, que le ha puesto todo el respaldo, en la ciudad que supuestamente mayor crecimiento ha tenido para respaldar y garantizar su crecimiento, le faltaban a 3 días del censo 10.000 voluntarios. Oiga, no le puede usted echar la culpa a eso a Camacho ni a la señora Áñez que está en la cárcel. Hay algo que no está bien hecho. Creo que para una segunda vuelta diré otras instancias respecto a esto, pero para mí, un censo transparente diría la verdad de lo que pasa en Bolivia. Y como bien has dicho, la inflación no sube. ¿Sabes lo que baja o se encoge? Es el pan. El precio no sube, pero el pan cada vez, la marraquetita es más chiquita, se contrae. Todo se está contrayendo, hasta la Coca-Cola que has traído, perdón, no quise hacer propaganda. Hasta esto se reduce, porque los precios no suben. Lo que baja y lo que se disminuye o se contrae es el producto, lo que te dan a cambio. También sube. No, es según el INE. A respuesta a lo que tú decías, claro. Es marketing, la Coca-Cola, la botellita chiquita. Yo me he quedado callado ante la pasividad de mis contertulios y lo mismo voy a seguir observando con firme atención a lo que ellos indican, porque siempre uno aprende de personas como estas. Muy bien, muchas gracias, don Rodrigo Paz. Vamos a realizar una segunda ronda en este primer punto, pero simplemente breves apuntes de lo que se ha mencionado, por favor, don Antonio Gómez. Muy bien, adelante. Yo no soy tan pesimista, porque me iría del país. Ya, porque aquí o se va el MAS, digamos, ¿no? Que es la... Siempre vengo con lo mismo, porque siempre escucho los mismos argumentos. La raíz y causa de todos los males son los gobiernos del MAS. Y ahí empezó. Entonces, si tú dices, bueno, si esta es la raíz y causa de todos los males, ¿cuál es la solución? Cambiamos pues al MAS. Tengamos otro gobierno. Y ahí yo veo a la oposición y me asusto. Porque ahora sí que no tenemos una oposición constructiva, no tenemos una oposición que haga propuestas. Y gracias, Marcelo, porque me has iluminado una cosa. Ya tienes razón. Ya, yo creo en tu optimismo, porque me había olvidado de lo que dijo Cocarico y esto, y tú estás llamando la atención sobre una cosa. O sea, podemos discutir, podemos quejarnos, podemos hacer todo, decimos somos el peor país de todo. El famoso mendigo sentado en una silla de oro, digamos, ¿no? Peor con los gobernantes que tenemos y ahora qué vamos a hacer, digamos. Pero tú estás llamando la atención sobre la necesidad de concertación de políticas estatales. ¿Ya? Y podemos decir ahorita, es que estamos muy divididos, estamos muy polarizados. Pero por lo menos alguien tiene que poner el punto sobre la herida y decir, por lo menos pónganse de acuerdo en esto. ¿Ya? Y tú me dices las cuencas de la paz. Y ahí también tenemos que la perenidad en el poder no había sido solo culpa del MAS. Aquí tenemos el movimiento Absolvo, que antes era Movimiento Sin Miedo, que están 20 años en La Paz. Porque están los mismos ahí. Ya están los mismos ahí y no han hecho nada. Yo paso todos los días por la Avenida del Poeta y digo, Dios mío, estamos yendo al revés. Y a cada día se derrumba más. O sea, ¿qué haremos? Y lo que tú dices, cuando lo hablaste yo pensé en el voto programático, ¿no? Y la necesidad del voto programático y cómo no ha tenido muchos resultados. Pero sí sería necesario, y eso yo pienso que debería haberlo planteado el gobierno. Lo que tú dices, debería haber dicho, hagamos un pacto mínimo con los resultados del censo.
Ya, por lo menos plantearlo. Ahí le pueden decir, no, usted es tiránico, voy a volver de aquí a 50 años cuando no estén, y esto puede ser más democrático, todo, ¿no? Pero sí deberíamos haber planteado, y ese es un buen punto, de aquí que por lo menos salga la política para corregir ciertas desigualdades, ¿ya? El pacto fiscal es una nota pendiente, ¿ya? Ahora no nos animamos a decirlo, pero el gobierno de Evo era completamente centralista. Ya, no es tanto, yo creo, 80-20% la distribución, porque ahí también están los sueldos de los maestros y los sueldos de salud, que también se pagan, ¿no? Por eso se da la ilusión, pero todavía el Estado sigue siendo bastante centralista. Entonces, en este momento, el censo ya está aquí, no lo vamos a cambiar, no lo vamos a anular. Podemos lamentarnos que esté aquí y decir, sí, no va a pasar nada, pero yo quisiera creer en lo que tú dices, que es posible, ya que la clase política, que nos aguantemos un poco nuestros humores y digamos, bueno, haremos una mínima concertación sobre ciertos resultados básicos, ¿ya? Hay algunas cosas que no se van a poder mentir. Las proyecciones demográficas de la población están ahí y va a ser muy difícil cambiarlas. Si tú has visto por lo menos los Excels del INE, vas a decir, esto no se puede cambiar. Es muy difícil, pero para ver eso hay que haber visto estos Excels, ¿no? Entonces, yo rescato eso. Ya está encima de nosotros, si es pasado mañana, si estábamos en jueves o mañana si es viernes, ya no sé ni en qué día estamos, ya con todo esto de los cambiados del Día del Mar y que todo, Día del Mar antes, pero es necesario un pacto. Y ojalá sea un pacto donde no solo esté el gobierno, sino también esté la oposición. Y podemos, algunos puntos mínimos, lograr acuerdos. Muy bien, muchas gracias, don Antonio. Don Marcelo Silva, también sus puntualizaciones, sus apuntes en este primer punto. Sí, no, reitero, la necesidad urgente, ¿no?, de atacar básicamente el tema de desinstitucionalización en el país. Necesitamos instancias altamente creíbles que tengan la posibilidad de estar en un plano absolutamente despolitizado. Y creo que una de las tareas pendientes es definitivamente el INE, porque el INE maneja obviamente la posibilidad de darnos información valiosísima. Tema laboral, tema inflacionario, otro tipo de comportamientos, el tema de vivienda, de migración interna, es algo que no lo manejamos mucho y que me parece importante. Las nociones del ámbito rural, ¿no?, que me parecen absolutamente determinantes. Una de las conclusiones probablemente de este censo, me adelanto, es de que tenemos que pensar el número de municipios, hay que repensarlos en el país. Tenemos un número exagerado de municipios ya con poblaciones que no sé si se llegan a incrementar. La alcaldesa de Laja decía algo muy simpático hace unos días, ¿no? Decía que efectivamente son 5.000 los que viven en Laja, pero el momento del censo son 20.000, ¿no? Entonces, ese es un tema que no deja de preocuparnos, ¿no? Pueden haber municipios realmente que tengan 1.200 personas ahí y que tienen concejales, 5 concejales, un alcalde, una estructura burocrática que podría incluso estar absorbiendo esos recursos, ¿no? Hay varias cosas. Entonces, lo primero es algo que me parece interesante. Por ejemplo, se ha discutido mucho, y eso voy a ponerlo en mesa también, porque es justo, es sano ponerlo. El tema del nombre, ¿no?, de los nombres y carnet de identidad, que ha sido un tema de polémica en la boleta censal, ¿no? Les cuento que no es la primera vez que se pone eso en la boleta censal. La de Chile tiene nombre de No, pero además, la nuestra también, creo que en el anterior censo tenía el capitel de nombre, ¿no? Usted se llama tanto, ¿no? Ok. Uno cuando se hace una pregunta y dice, ¿por qué hoy sale el berrinche y realmente se hace viral y hace que la población se ponga susceptible? Lo que Rodrigo decía hace un rato, ¿no? Yo voy a responder lo que me dé la gana y no voy a responder otras cosas. También yo adopto lo mismo, en la misma posición, ¿verdad? Así de sencillo. Pero ¿cuál es el fondo? El fondo es la desconfianza. Ese es el fondo central. Nadie cree en el INE. Y peor todavía, y es una llamada de atención al gobierno, ya nadie cree en este gobierno, ¿no? Hace 2 días se ha publicado una encuesta a nivel latinoamericano, ¿no? Realmente para el MAS las cosas no están bien. Evo Morales tiene un 60 a 70% de rechazo ciudadano, es decir, 60 a 70% no votarían nunca por Evo Morales.
el presidente Arce está con un 30-31% de aprobación ciudadana. Comparado con otros presidentes de la región, está entre los 3 últimos, en realidad el penúltimo, porque la última es la presidenta del Perú, que tiene el índice más bajo de desaprobación. Me ha sorprendido incluso esa encuesta porque Maduro tiene mayor nivel de aprobación que el mismo presidente Arce. Entonces, estas cosas hay que analizarlas y hay que reconducirlas. Ese es el tema básico. Y una de las tareas pendientes es el INE, ¿no? A mí me parece que esa es la tarea fundamental. Y reitero, con esto cierro, el tema básico es de que estos datos que los vamos a recoger pensando en que son, ¿no?, suficientes, se plasmen en políticas públicas. Muy bien, muchas gracias, don Marcelo Silva. Sus apuntes, senador Rodrigo Paz, a propósito de este primer punto para finalizar. A ver, yo no creo en el estado tranca, pues ha generado la mayor migración del área rural a los ámbitos urbanos. No creo en este estado tranca porque está matando el campo, no ha generado un modelo productivo alternativo en el área rural. No creo en el estado tranca porque no ha generado una renovación de una visión productiva de la nación en su conjunto. Está matando la convivencia social porque es parte del conflicto, enfrentar constantemente a la sociedad. La esperanza, tal vez los viejos no se vayan, pero los jóvenes se están yendo todos. Y el segundo país de mayor remesas para con Bolivia es Chile. Y la inmensa mayoría de los bolivianos en Chile son jóvenes. Se están yendo a trabajar la mano de obra joven, el conocimiento, el poco conocimiento formado, porque tenemos los más bajos indicadores de formación, de educación a nivel latinoamericano. Entonces, están matando al respeto por las instituciones, están matando a la justicia, están matando a nuestras Fuerzas Armadas, que ya ni hablan, cobardes, ni hablan. Están matando a nuestra policía, que si no hay firma del ministro no responden. O sea, si antes estaba muy mal, ahora estamos realmente pésimo, porque no voy a yo santificar el pasado. Entonces, para mí, este es un momento muy complicado, pero como hay que también proponer cosas, yo lo que creo que, por ejemplo, en el legislativo, algo que decías, Marcelo, sobre esa fijación de la Constitución, eso se abre. Así como indiqué que soy de la idea que no debe haber reelección presidencial en Bolivia. Si no hubiera reelección presidencial, Arce no estaría peleando con Evo, ni Evo con Arce, no tendríamos la mitad de los problemas que tenemos hoy día en el país. El presidente se quedaba 6 años, le aumentamos un añito, se iba a su casa, podría seguir siendo servidor público, pero listo. No tendría que estar buscando renovación de liderazgos, no la típica de la historia desde la fundación de la República y la colonia, caudillos únicos, líderes únicos. Nada de reelección, se renuevan los liderazgos, se renuevan las organizaciones políticas. Acabo con esto. Legislativo, de 4 senadores, saquemos 1 por departamento, que queden 3. Ya vamos a reducir ahí la cantidad de parlamentarios en el caso del Senado. Acabemos con los supraestatales, no sirven para nada y se llevan 1/3 del presupuesto del Senado. O sea, el Senado somos 36 senadores y estos compas, que son 9, no tengo nada contra ellos, pero no sé para qué sirven, para qué están. Tienen 1/3 del presupuesto del Senado, o sea, valen 1/3 del presupuesto. Si en el Senado te gastas 4 millones y un poco más en salarios, gasto corriente, estos llevan 1,5 millones. ¿Y para qué sirven? 9 caballeros, ciudadanos, mujeres o hombres que representan supraestatalmente, no sé para qué sirven. Entonces tú reduces un senador por departamento y sacas los supraestatales, puedes aumentar, en vez de quitarle a un departamento diputados, aumentar al que requiera según el censo. Y eso es abriendo, y concuerdo contigo, Marcelo, abres ya la Constitución, no fijes en 130, fija según lo que diga el censo, ya que el censo es transparente, es la verdad del Estado en función de lo que recoge de la información del pueblo. Muy bien, entonces flexibilizas ese margen. El día de mañana tal vez tengamos que reducir o aumentemos, pero aumentemos según la capacidad que tengamos y no le quitemos. Igual que el presupuesto. Cuando yo dije que 62,000 millones de bolivianos se llevan 75 empresas del Estado y 20,000 millones de bolivianos se llevan, el 2022 se llevaban gobernaciones, alcaldías y universidades, la propuesta es 50-50. Le vamos a quitar a partir del 2025 como propuesta el 50% de la plata al Estado central, no para repartir en gobernaciones y alcaldías y universidades,
sino para generar platita para los emprendedores. El 80% de la economía nacional, y esto es una propuesta, el 80% de la economía nacional es informal, la otra es formal, pero el conjunto del 100% de la economía necesita recursitos para emprender. De cada 10 empresas de Bolivia, 8 son familiares. Tenemos que recuperar el sentido de la unidad productiva en Bolivia, que es la familia. Oiga, estas son propuestas y vendrán más propuestas. Pero lo que no voy a yo aceptar, y eso es el derecho democrático, el 2025, ocultándonos la información, porque que quede claro, en agosto, septiembre nos dan un primer paquete de información. Pero la información definitiva viene a finales de año, en diciembre. No va a haber pacto fiscal el 2025. No vamos a discutir cómo nos reordenamos en el ámbito administrativo nacional y qué hacemos con ese 50% que le vamos a quitar al Estado centralista para reinvertir en los emprendedores. Estas son propuestas, son debates que la gente, cuando uno está en el Alto, cuando está en Oruro, o está en Santa Cruz, o en Tarija, o en Pando, te reclaman y te piden que lo digas a través de las ondas de Panamericana. Y lo estamos estableciendo. Claro, el tiempo no da para hablar todo lo que debería ser un proceso de recambio, pero hemos dejado muy en claro. Saquemos un senador por departamento. Volvemos a los supraestatales que no sé para qué sirven. De esos recursos podemos aumentar el 1, 2 o 3 diputados que vengan para cada región. Listo, resuelto el tema legislativo. Pacto fiscal, este gobierno no quiere. Muy bien, pero el 2025, cuando se vayan democráticamente y venga una renovación, espero un cambio con esperanza, ahí sí que 50% del presupuesto, por lo menos del Estado centralista, para reinvertir en las regiones, sobre todo en los emprendedores. Muy bien, muchas gracias, senador Rodrigo Paz. Nos vamos rápidamente al segundo punto de diálogo en Panamericana. Como pueden percibir, todavía ustedes estos actos conmemorativos lo habíamos manifestado. Esta es una edición adelantada de diálogo en Panamericana de este fin de semana, y también ustedes saben que se han adelantado los actos conmemorativos por el Día del Mar. En este segundo punto del programa vamos a hacer referencia al trabajo legislativo en el proceso de preselección de postulantes a cargos judiciales. Y hay el fantasma, dicen, intenciones, hay cálculos, proyecciones, ya decisiones, así se han asumido, que podrían presentarse en determinado momento, quizá no ahora, quizá casi en la parte final del proceso para hacer caer el mismo. Bueno, hay estos criterios que han surgido a propósito de las variables y los problemas que se han presentado en los últimos días con este tema. ¿Qué dice don Antonio Gómez? Gracias. Una precisión, yo tampoco le veo, conozco algún supraestatal y podría hasta decir su nombre, que no le veo ninguna utilidad, pero no es tan fácil salirse. O sea, Bolivia como país se ha comprometido a enviar ciertos parlamentarios al Parlatino y no se puede decir simplemente lo voy a sacar. Pero eso ya verán después y me parece que ahí sí va a haber una crisis. Sobre la justicia, ¿no? Otra vez, para no decir estábamos en el peor escenario posible, aquí no hay justicia, han matado a la justicia, han matado a todos los jueces, todo lo demás, ¿no? El problema de la justicia nosotros lo arrastramos desde el siglo pasado. O sea, nunca hemos podido tener una buena justicia a pesar de que ha habido ciertos avances, digo, ¿no? Por lo menos, digamos, ahora ya tenemos el notariado que está ahí, tenemos, digamos, mi poder, que puedo verificar si es real o no, si es falsificado o no. Pero falta mucho, ¿no? Ahora, aquí se ha hablado mucho sobre la reforma de justicia, pero ya que se aplazó el Ejecutivo, también se aplazó pues el Legislativo. Ya porque por primera vez en 3 elecciones que no han logrado convocar elecciones judiciales, no se han puesto de acuerdo. Están ahí para hablar, no se pusieron de acuerdo y después vino la prórroga y todo lo demás. Y ahí nos hemos metido, y no sé si habrán pensado bien los constituyentes, porque somos el único país, no sé si tienen algún dato, que elige a sus magistrados por voto. No hay. No hay. México está pensando hacer la reforma. Ay. Pero no sé. Pero, por ejemplo, y nos hemos metido en camisa de 11 varas. Porque, por ejemplo, en Estados Unidos, los 9 magistrados de la Corte Suprema son vitalicios. Son vitalicios, o sea, hasta que se muere. Y de los cuales Trump ha nombrado 3. Y gracias a eso, que Trump ha nombrado 3, ahorita lo han eximido de ser enjuiciado por los disturbios que causó cuando ganó Biden y Trump apoyó, digamos, ese conato de revuelta que hubo, ¿no? Y nadie le dice nada. Nadie le dice nada. Nosotros los bolivianos parecemos los más atrasados en todo, ¿no? El otro tenía
una amiga colombiana me llamó y me dijo, mi hermano está candidateando entre los 26 candidatos para la Corte Suprema. ¿Y cómo? Le digo, es que se ha muerto, digamos, uno. O sea, se muere, es así. Nosotros los bolivianos hemos dicho, queremos tener el mejor sistema, que sea por sufragio, los mejores candidatos, ¿ya? Y que sean por 6 años, además, ¿no? Que sean por 6 años además, porque así se va a ir renovando. Creo que sería un momento de pensar eso, si eso nos ha dado resultado. Ya, pero ¿cuál es el otro? Porque está bien criticar. Criticaremos, esa es la condición de la democracia. Pero también hay que hacer propuestas, y propuestas que sean realizables, ¿no? La otra propuesta es, vamos a volver al anterior sistema, ¿cómo lo hacemos? ¿Ya? Ahora, independientemente de lo que ustedes digan, que el gobierno maneja toda la justicia, eso sería ignorar una cosa. No sé si eres abogado, Marcelo. Politólogo. Pero debes saber algo de esto. El poder judicial, aparte de las influencias que tenga, es un poder en sí mismo. O sea, es un poder en sí mismo que tiene sus propias lógicas, poderes, grupos, todo lo demás, y ni este gobierno ha logrado desmontar eso en su totalidad. Ya, entonces, ahí tenemos un problema mayúsculo. Podemos irnos por las cosas pequeñas, ya que se cuestione, que están los audios, que los candidatos no van a ser las mejores, que ya se están cuoteando los preseleccionados, ¿no? Y los que escojan van a ser los preseleccionados. No, digamos, nosotros haremos que esto sea la elección de los mejores y que votemos, pero inclusive con esa salvedad no vamos a salvar el problema. Pero no podemos quedarnos ahí. No podemos quedarnos quejándonos de la situación, porque la gente necesita justicia. Si no escogemos estos magistrados, si no los renovamos, ¿qué va a ser de las causas en casación? ¿Qué va a ser del Tribunal de Segundo Ambiental? Algunos de los cuales son en primera instancia. O sea, ¿qué va a ser de la justicia? El Estado, con todo lo malo que sea, peor con este gobierno del MAS, que es el demonio, ¿no? Apocalipsis en la tierra. Ya tiene que administrar la justicia, porque usted no puede ir ahí ahorita y decirle, lo siento, hasta que elijan, no hay magistrado, vuelvas en septiembre. Ya, o no puede decir, o sea, tiene que hacer algo. Y ahí pasa otra vez, y no sé si alguna vez nos daremos cuenta, si no hay un acuerdo político, no vamos a poder hacerlo. Porque en este momento tenemos un parlamento dividido. Tenemos un parlamento dividido y nos fuerza a hacer política. Y se ve que la oposición ha hecho acuerdos, pues, con los que más anteriormente eran sus enemigos, con los que más critican, ¿no? Ahí está en el Senado la elección de Andrónico, ¿no? La elección de Andrónico para bloquear el 8, han firmado un acuerdo y ahora le están reclamando a Andrónico que no firma su agenda. Mientras Andrónico les dice, no era agenda, simplemente les firmé recibida la carta, ¿no? O sea, se pueden hacer los acuerdos. Si no hay este acuerdo, vamos a seguir en lo mismo. Vamos a seguir que no se puede, que todo lo demás. Podemos hablar barbaridades de la justicia, pero la gente ahorita necesita soluciones. Necesita que esta elección se lleve a cabo. Necesita reemplazar a los magistrados que están prorrogados ahí. Necesita que se haga en septiembre y que de una vez se salga adelante, ¿no? No veo en este momento otra solución que no sea que tenemos que sentarnos otra vez para hacer la reforma de justicia. Muy bien, muchas gracias. Le damos a don Antonio Gómez. Ahora le damos el micrófono también a don Marcelo Silva para que pueda hacer referencia sobre este segundo punto del programa. ¿Qué es lo que sucede? Probablemente puedan presentarse algunos hechos anómalos. Muchos han manifestado ya que no creen que vaya a prosperar. No creen que vaya a haber elecciones judiciales. Primero, hay que puntualizar algunas cosas que me parecen importantes y que las ha dejado ahí Antonio en la mesa. El problema central de la justicia en Bolivia no está siendo discutido para nada. Para nada. No hay una iniciativa de reforma de administración de justicia. No está en mesa. Y lo peor de todo, es un panorama surrealista. Tenemos un ministro del órgano ejecutivo que supuestamente va a ser el abanderado de la reforma del órgano judicial, que es un poder independiente. Surrealista. Eso es surrealista. Para comenzar, Bolivia no debería tener ministro de justicia. Es completamente contrario a la Constitución, al principio democrático, etc. Es como que el poder judicial tuviera un ministro o un vocal de políticas públicas. O el órgano electoral tendría un vedor de relación entre el Ejecutivo y los gobiernos departamentales. Está metiéndose en una función que no le compete por orden constitucional. Pero bueno, es el que está llevado adelante a hacer la reforma. Pero no se está discutiendo eso. Es más,
Es más, les voy a dar un dato. Los informes, Freedom House, CIDH, ¿no?, que se escandalizan ante el estado de la justicia en Bolivia, no tocan al problema de la elección judicial como el principal problema de la justicia. El problema principal de la justicia en este país es la absoluta y total dependencia del poder político. Y lo peor, ellos mencionan en todos los informes, esto es continuo, que la política es usada para fines políticos y de persecución política. Es la conclusión subrayada de todas las instancias internacionales. No dicen que esto es producto de la mala elección o de la elección que se hace o no se hace. Entonces, cuidado, no nos confundamos. Estamos entrando a discutir un tema que me parece muy pequeño, en el marco de una gran reforma a la administración de justicia que tiene otro tipo de aristas. ¿Por qué es importante hacer la elección judicial? A mi criterio, lo he mencionado alguna vez, para volver al orden constitucional. A mí me parece absurdo lo que está en la Constitución Política del Estado, pero está ahí. Y aunque no me guste, hay que cumplirlo, porque está en la Constitución Política del Estado. Yo he sido uno de los primeros que he mencionado que ese sistema de elección nunca debió haberse adoptado en el ámbito de la Constitución Política del Estado, porque el voto popular está establecido para cargos de representación política. Yo voto por Rodrigo porque creo que Rodrigo me va a representar. Y yo tengo luego la posibilidad de exigirle a Rodrigo, incluso ponerle a Rodrigo contra la pared y decirle: no me has representado. No has cumplido con tu voto, no has honrado tu voto, ¿no? El voto que da por ti. Eso no se puede hacer con una autoridad judicial. Me da mucha curiosidad. ¿Qué propones? Con mucho gusto. Pero eso no va en función del principio constitucional de representación. Entonces, nosotros estamos votando por representantes. Dios nos libre de votar por representantes, porque luego esos representantes van a tener que responder a la gente que ha votado por ellos. Este es mi juez. ¿No? Entonces, este es mi juez de mi distrito, de mi partido, por lo tanto, es libre. La cuestión básica es la meritocracia. Creo que ya hay estudios suficientes en América Latina que establecen necesariamente al menos 7 condiciones, no las voy a repetir acá, que tienen que ser evaluadas fundamentalmente para alguien que administre justicia. ¿Un abogado necesariamente puede ser un buen juez? No. ¿Verdad? No, tiene que tener otro tipo de solvencia. La solvencia ética, la solvencia de una trayectoria, la experiencia de la administración de justicia, el tema hasta incluso de inteligencia emocional, preparación psicológica. Es decir, hay muchas cosas que ya se han trabajado muchísimo. Voy a pasarte, Antonio, hay un texto, me comprometo, ya de trabajo sobre las características, además de un conglomerado de universidades latinoamericanas que te dicen: este es el perfil realmente de un buen administrador de justicia. Uno de los primeros es la meritocracia. Tú no puedes improvisar de haber salido del ejercicio profesional a volverte juez. Tienes que tener una carrera, como se la hace la que has mencionado tú en Estados Unidos. Todos los magistrados de la Corte Suprema tienen al menos 30 o 35 años de carrera judicial y saben muy bien eso. Algunos, y te digo una cosa, no hay que temerle a veces a la elección política porque es un cueteo. Sí, señores, se eligen en el Senado y es un cuoteo entre los demócratas y los republicanos. Los demócratas ponen un número, los republicanos otro, en función de quién tiene las mayorías. Y el presidente también. El presidente también pone 2, que muchas veces son los definitorios en varios temas. Pero bueno, ¿qué se está haciendo ahora? A mi criterio, trataron de reencauzar el orden constitucional. 5 acechos a la elección judicial. Con esto termino. Los voy a mencionar y enunciar rápidamente. El primero va desde los más chiquititos. No se ha resuelto el tema de equidad de género. Se está vulnerando la Constitución Política del Estado. En ciertos departamentos no hay el número suficiente en el Tribunal Constitucional para presentar candidaturas con equidad de género. Esa no es una opción que tienen los partidos políticos o que tiene la Asamblea Legislativa. Es un mandato constitucional. Y yo me temo que así la Asamblea resuelva lo que resuelva, el órgano electoral va a decir: no puedo, porque a mí
la Constitución y la Ley 026 me obliga a tener listas con equidad de género. ¿Verdad? Así de sencillo. No se ha resuelto. Entonces ese puede ser un problema. Ya se han inhabilitado por falta de documentos, veremos cómo termina el viernes es el plazo fatal, ¿no? Para ver cómo resulta el tema de las impugnaciones. Pero hay ahí compañeros, ciudadanos, que están presentando y que han amenazado presentar impugnaciones. Estoy convencido que cualquiera de esos recursos que pueda tener éxito va a volver a frenar el proceso en la Asamblea. El lunes empiezan la resolución de impugnación, ¿no? Ya ha concluido esta semana. Exactamente. El tercero, ay mamita, calificaciones. Porque una vez que ya se tienen ahí la lista de los habilitados definitiva, oleada y sacramentada, si ustedes quieren, se va a iniciar un proceso de examen, donde las universidades públicas, entiendo, por ejemplo, una gran parte de las universidades públicas han aceptado ser parte, por lo menos la UMSA de La Paz ya se ha comprometido a ser parte de la elaboración de preguntas, ¿verdad? De ser un poco la que va a establecer los criterios de conocimiento en función de quiénes son, ¿no? Pero además, no sé si se ha optado por último el examen oral, Rodrigo. Estaba en... Son 100 puntos el escrito y 100 puntos los méritos y experiencia. No va a haber oral. Pero parte es consulta, ¿no? Parte es consulta, ¿verdad? Ahí está. Bueno, veremos qué sale de este proceso de calificación. No, que eso indudablemente va a ser también altamente conflictivo. El siguiente... ¿Cuánto plazo hay para eso? Tenemos 20 días. Hasta la siguiente. Perdón, Rodrigo. Bueno, se tendrá la opción de darla, pues posteriormente nos puede dar los detalles. Gracias. Continúe. ¿No? Eso. Tenemos calificaciones. Luego tenemos lo más complejo. 2/3 de la Asamblea. La sentencia constitucional, lo único bueno que me parece que ha hecho este Tribunal Constitucional, es decir, que todo, absolutamente todo referente a la elección de autoridades del órgano judicial del Tribunal Constitucional, tiene que ser por 2/3. Trabajo en comisiones, trabajo en la Asamblea, absolutamente. La Asamblea tiene que ponerse de acuerdo en decir, estos van a ir al órgano, vamos a remitir la lista al órgano electoral para que se realice la elección. Otro gran plan. Y finalmente, la voluntad política. No estuviésemos pasando este proceso si es que no estuviese en juego la candidatura del 2025. No estaríamos pasando esto. Tengan la certeza, esto no hubiese pasado nunca. En eso Rodrigo tiene mucha razón, ¿no? Ese es un elemento central. Este problema se origina en que el Tribunal Constitucional, lo hemos dicho aquí hasta cansarnos, va a ser quien va a decidir quién va a ser candidato y quién no va a ser candidato. Y el Tribunal Constitucional va a decir quién es el jefe de este partido y quién no es jefe de ese partido. Así definitivamente, ¿no? ¿Habrá esa voluntad política para perder en este momento lo que parece un espacio favorable ante esa determinación? Esa es mi pregunta. Muy bien, muchas gracias, don Marcelo Silva. Le damos la palabra ahora a Rodrigo Paz para que pueda hacer referencia a este segundo punto del programa. Adelante. Empiezo con lo último que indicaba Marcelo Silva. Si no hubiera reelección, no tendríamos este pleito. No tendríamos este pleito. Serían otras las condiciones. El 21 se hizo norma y reglamento, el 22 se hizo norma y reglamento, el 23 se hizo norma y reglamento, pero aquí quien gobierna es el gobierno de los jueces. Ellos son a través de la coronación del Tribunal Constitucional que paran lo que les da la gana. Incluso el divorcio del amigo de Antonio, si es que no se divorció todavía por haber sido descubierto con su tarjeta de crédito en un nightclub, porque el TCP hasta eso puede parar. Así es. El TCP es el rey del gobierno de los jueces y hoy día vivimos en el gobierno de los jueces. O sea, nuestro futuro, el de cada uno de ustedes aquí presentes, el de la prensa, el de cada ciudadano, depende de un juez. O caes en el juez corrupto que pide sentencia por coima, o caes en el juez de la política que tienen lineamiento político y determinan quién o sí, que es el caso puntual del MAS, muy bien lo has puntualizado.
si es viable Evo o no es viable, que es el conflicto número 1 hoy día en el Parlamento. Por culpa de este partido, el conflicto de dos cabezas que quiere uno quedarse y otro reelegirse, y no buscan renovación de liderazgos políticos, y también piden lo mismo de la oposición, que se renueve la oposición, pues, también que se renueve los cumpas del MAS, si andan haciendo las trabas, utilizando toda la institucionalidad del Estado para ver quién se queda y quién se va, si se queda el actual en el gobierno o vuelve el otro. O sea, todo por eso, o sea, todo el conflicto central hoy día de la justicia pasa por este problema. Y lo hablan entre ellos, se alían, hasta audios salen de bloques, de grupos. Es terrible lo que está pasando en Bolivia. Entonces, si no hubiera reelección, no tendríamos este problema. Por eso no tiene que haber reelección en el futuro, hay que cambiar eso en la Constitución. Hay que cambiar, evidentemente, y yo me comparto con Antonio, hay que establecer con los que saben. Rodrigo, ¿da una propuesta? No, pues, ¿quién soy yo para dar una propuesta? Humilde servidor boliviano ciudadano. Hay que generar lo que iba a generar este gobierno. Algo le pasó al gobierno. Creo que le vino algún tema de punto de inflexión para quedarse con el poder absoluto igual que Evo. Porque a Evo lo sacaron del país el 2019, porque hubo fraude. Y este gobierno está copiando lo mismo, de modificar todas las instituciones y las leyes para el presidente, para que se quede él. Y ahí están por detrás los que quieren, porque también, bueno, hay pegas, hay empresas, hay ministerios, hay instituciones. Siempre, o sea, de una manera u de otra, están copiando lo que pasó desde la República. O sea, no han renovado, no han cambiado nada. Ojalá que a partir del 25 podamos cambiar en algo esta situación, porque este gobierno intentó al principio, ¿se acordarán? Convocó a sectores, abogados. Le dijeron, pará, ministro de Justicia. Pare, no. Estás abriendo la puerta para que el poco poder que tenemos, porque evidentemente vamos a entrar en conflicto en el Parlamento, se nos van a dividir las aguas en el Parlamento, es la justicia, y con eso vamos a ordenar este país. Soberanía económica, como dijo el presidente, equivale a soberanía política. Dentro de la soberanía económica es el control de todo el concepto de la economía nacional, del ajuste empresarial, del ajuste de los factores de producción en Bolivia. Pero a su vez entras ya controlando la platita, controlas la política. Y de la política, para ajustar todos los rubros, tienes la justicia. Entonces, o caes en manos de los jueces corruptos, plata por sentencia, o caes en manos de los jueces políticos, anda a pedir venia y que te hagan perdonar tus procesos, o los jueces, porque hay buenos abogados, o sea, igual que hay buenos políticos, hay malos políticos, igual que hay buenos médicos, hay malos médicos. O sea, no podemos compararnos con otros países. El que le guste Cuba, que se vaya pues a Cuba. El que le guste Suiza, que se vaya a Suiza. El que le guste los Estados Unidos, que se vaya a los Estados Unidos. Pero el que se quiere quedar en la patria para reformar, no me puedo excusar que antes era peor o mejor. Tengo que encarar soluciones reales para la gente. Miren, en Oruro, cerca del mercado campero, había una señora vendiendo en su puesto, en su tienda. La tienda estaba llena. Evidentemente que es comercio, frontera con Chile. Y le pregunto, señora, ¿cómo anda la tienda? ¿Cómo anda el negocio? Y la señora me dice, no hay trabajo. No hay trabajo, esa fue su respuesta. Pero bueno, la tienda está llena. Sí, pero la gente no tiene platita. No hay trabajo. La sociedad, la gente no compra. Oiga, nos ha ido mal en la economía porque, claro, ya el gas pasó. ¿Dónde está, pues, este fenómeno productivo sobre otras capacidades instaladas en el país? El gas se fue, el litio no llegó, la justicia ni nunca llegó, ni esta constitución, ni el presente gobierno reformuló para rearmar una justicia mejor. Está claro que no va a ser lo anterior, tendrá que venir algo hacia futuro, un cambio en la visión de cómo hacemos con los jueces. Y yo creo, empecemos uno, por no la reelección. Pero dos, convoquemos a los factores de colegios del sector del derecho en Bolivia, pero también convoquemos al ámbito internacional, que nos juzguen, porque quiero dar, y cierro el último ejemplo, igual que di la señora de Oruro, pongo el ejemplo del carbón, bonos de carbón. Ustedes sabían que en Bolivia teníamos 63 millones de hectáreas, reservas que por ley, por constitución teníamos que cuidar. Nos hemos volteado en los últimos 17 años, porque ese es el factor de medición. 10 millones de hectáreas. Nos quedan cerca de 52 millones. De los 52 millones de hectáreas de reservas forestales que estamos obligados a cuidar, con 20 millones de hectáreas generaríamos en los siguientes 30 años más de 40.000 millones de dólares en bonos de carbono. ¿Por qué no lo hacemos? Porque nadie cree en el mundo
en Europa, en los Estados Unidos, a nivel internacional, en nuestro sistema jurídico, para garantizar que vamos a cumplir a través del sistema jurídico la preservación de 20 millones de hectáreas. Oiga, qué desgracia. No es pues la Pachamama, no es lo que tenemos que cuidar, no es aquello que nos han heredado, nos han entregado nuestros originarios, no es aquello que la patria nos entrega, y no tenemos que ni siquiera desmontar, no tenemos ni siquiera que ir a cortar árboles, no, tenemos que cuidar, preservar. Estado tranca. No me refiero a este gobierno, el Estado es tranca, este Estado es tranca. No digo que se elimine el Estado, pero tiene que ser un Estado que agilice la capacidad de incorporar a Bolivia en un sistema judicial medianamente respetable, y me vale 3 porotos lo que le pase a Trump, me vale lo que pueda pasar en otras regiones, lo que me importa es lo que le pasa a nuestra gente, y nuestra gente está sufriendo la justicia de la corrupción, la justicia politizada, y los menos están arrinconados. Culmino con un temita más. ¿Saben lo que decía Tolstoy? Un Estado que no procura la justicia, no importa el partido político, no importa el gobierno, un Estado que no procura la justicia no es más que una banda de malhechores. Tolstoy. O sea que llevamos desde la República una banda de malhechores generando este proceso judicial que está en el peor momento de su historia, o realmente vamos a intentar cambiar a futuro, porque si no le damos esperanza, comparto contigo, Antonio, tú y yo nos quedaremos acá viendo pasar la historia, o con Marcelo o con José Luis, y los jóvenes están yendo de este país. Sin jóvenes no hay garantía de futuro, y los jóvenes están yendo a trabajar a otros países. Inclusive en el peor momento de la Argentina, siguen migrando a la Argentina, porque tienen garantías que en Bolivia no generamos como Estado, de oportunidades, de acceso al financiamiento, de poder emprender, de establecer tu pequeña, mediana o gran empresa, de poder con tu familia salir adelante, comer, techo, trabajo, y hoy más que nunca seguridad ciudadana, porque se ha vuelto un factor a través del sistema judicial. No sé si han visto esta semana, una jueza ha liberado a un feminicida, pero con un récord extraordinario. Oye, qué lindo, qué bonito. Y del cónsul que mandan de Tarija, de Bolivia, a la Argentina, con un prontuario, ex prefecto de Tarija, con un prontuario, y al resto de los ciudadanos nos andan correteando por 2 migajas. Pero un señor que tiene 20, 50 juicios se va de cónsul, ex prefecto, ex gobernador, el que volteó a Mario Cosío. Se ha ido de cónsul a la Argentina. Oiga, pues habrá que ser de este gobierno para que te manden de cónsul, ¿no es cierto? No importa lo que pase en tu vida, no importa si eres feminicida, si tienes prontuarios, hagas lo que hagas, no importa, pero al resto de los bolivianos nos miran y nos miden con otra vara. Nos miran y nos miden con otra vara. No es correcto. En algún momento Bolivia tiene que pacificarse, en algún momento tiene que dejar de confrontarse y buscar una solución. Propuesta. Yo no soy especialista del rubro, sí, pero el que tenga ganas, primero que el próximo presidente o presidenta de Bolivia no se reelija, por favor, porque manipulan las instituciones y las leyes a su gusto, para mantener a su grupo de poder, ya sean evistas, arcistas o el gobierno que venga. No hay reelección, señores. Se modifica la justicia a través de una participación internacional y nacional, transparente, con veedores y con un criterio de sentido común. Yo también creo que el haber elegido no ha sido lo mejor, porque además la población no participa. Ganan los votos en blanco. Es una vergüenza lo que nos pasa en nuestro sistema judicial. Es una vergüenza. Y tenemos que, creo, con el consenso de todos, de alguna manera decir, oiga, tenemos que convivir. Tenemos que de alguna manera generar un futuro de esperanza para los bolivianos, donde la justicia, que es la medida de la calidad de democracia que tienes, realmente signifique la buena democracia que vivimos, y no hoy día. Hoy día hay mala democracia porque la medida de la justicia, no lo digo yo, lo dice la CIDH, es pues mala. Pero lo que yo sí digo es que el pueblo siente que hay mala justicia y por ende mala calidad democrática. Muy bien, senador Rodrigo Paz, vamos a realizar una segunda ronda en este segundo punto también, por favor.
para establecer algunas puntualizaciones respecto a lo que se ha mencionado. Empezamos con usted, don Antonio Gómez. ¿Qué elementos se pueden destacar? Quizá añadir otra consideración. Al final de todo, el presidente lo había manifestado, ¿no? De nada van a servir las elecciones, porque al final de esto no va a cambiar, y él aquí lo ha manifestado. Entonces, paralelamente, inmediatamente, podría asumirse algún reto, lo que han recordado también, esa iniciativa que ha quedado trunca de parte del ministro de Justicia, trabajar en una profunda reestructuración de la justicia. Hay 6 pilares que está manejando el ministro de Justicia para la reforma, pero no se están desarrollando, salvo algunos, digamos, el notariado es el más avanzado, que hay algunas cosas que se han hecho. Yo quiero creer en este país, ¿ya? Y si yo tuviera la más mínima percepción de que la oposición va a cambiar este país en 2025, cualquiera que sea, votaría por ellos. Pero en ese momento no la tengo. Y no creo que tengan la clave para cambiar. Y eso es serio. Eso es serio porque ellos no creen que el gobierno va a cambiar y los que estamos afuera no creemos que ellos vayan a cambiar. Entonces, ¿qué vamos a hacer con este país, señor? Justicia, digamos, como principal problema. Y ahí tal vez vamos a llegar a una solución in extremis, ¿no? Como dijo Marcelo ahorita, necesitamos resolver el problema de la elección judicial. Ya, porque hay que dar cabida a los juicios, no se puede pararlos ahí, la gente nos va a hacer manifestaciones, no se pueden divorciar, no pueden haber laudos agrarios, no puede haber recursos de segunda, tercera instancia, entonces va a ser ese un problema. No lo estamos viendo en este momento porque gracias a la prórroga, o la autoprórroga como llaman, eso sigue funcionando. Si lo paramos y hasta septiembre no hay elecciones judiciales, ahí va a ser una cosa seria, ¿no? Porque en ese momento los que han prorrogado dicen, vamos a hacerlo solo hasta septiembre. Septiembre tiene que hacerse, después tienen que ser posicionados los nuevos. ¿Qué vamos a hacer ahí? ¿Qué le vamos a decir a la gente? Pero no que le vamos a decir a la gente solo como gobierno, sino como clase política. Ya, hemos fracasado otra vez. Va a ser muy grave, ¿no? Entonces, ahí yo creo que vuelve a haber la necesidad de abrir, pues, espacios. Ya, si tanto piensan en el país, en la patria, todo, pues va a haber que ceder algunas cosas. Porque compromisos políticos no se hacen sin ceder. Yo tendría cuidado con que la no reelección va a resolver todos los problemas. No nos olvidemos que el PRI de México no tenía reelección y ha gobernado 70 años. ¿Ya? O sea, no es el sumum, digamos ahí, ¿no? Puede ser un problema, pero tampoco es la completa solución. Y Merkel se ha reelecto 6 veces y lo califican como uno de los mejores gobiernos que ha habido, nunca criticado en democracia, digamos, Angela Merkel. ¿Ya? Entonces, ahí hay que ver. Pero lo que sí, esto pasa, digamos, por una negociación, porque es la clase política la que va a definir. ¿Ya? Lo del gobierno de los jueces es verdad, pero no solo aquí, sino en todo lado. El Tribunal Constitucional, ¿por qué le llaman el gobierno de los jueces? Porque es el que decide si se promulga una ley o no, y si está o no. Y esto existe en Francia, existe en todo lado, ¿no? Te bloquean las leyes y vos no las puedes programar. Por eso tienen que ser muy bien elegidos. ¿Quién no va a estar de favor de la meritocracia? Pero ahí hay otro problema. ¿Quién califica esa meritocracia? ¿No? O sea, es como el chiste de Mafalda, ¿no? O de no sé quién decía, debería haber una escuela de gobierno para que los presidentes sean los mejores. ¿Quién enseña en esa escuela? ¿Ya? O sea, ahí tenemos un problema serio, ¿no? Porque te entiendo perfectamente, meritocracia, adelante. Pero todo va a pasar, si quiero decir, por un acuerdo político. Y si nosotros seguimos ahondando las divisiones, nos seguimos alejando ya, tú eres lo peor, yo soy lo peor, ¿ya? Una cosa que yo le critico a Evo Morales es que el país no ha comenzado en el 95. ¿Ya? El país no ha comenzado en el 2005. 2005, no, 2006 no ha comenzado. O sea, no tenemos por qué echar tierra a todo lo anterior, ¿ya? Y ahí nos recordaba a Luis Espinal, la muerte de Luis Espinal, un sacerdote completamente dedicado a servir a la gente, ¿ya? Injustamente asesinado, se cumple justo estos días, ¿no? Entonces, este problema lo tenemos que resolver entre todos. Hay un teórico de la comunicación que se llama Jesús Martín Barbero, y con esto voy a terminar, que le gustaba mucho decir, citando a otro que no me acuerdo en este momento, lo que sabemos, lo sabemos entre todos. O sea, todo lo que sabemos en la sociedad no es que yo me lo he inventado, sino es gracias a que otro me contribuyó, otro me dio los insumos, ¿no? Lo que sabemos, lo sabemos entre todos.
Entonces, este problema tan serio lo tenemos que resolver entre la clase política, con otras cosas más, pero tenemos que resolverlo en conjunto. Eso es lo que no estamos viendo. Estamos viendo el 2025 como una fecha en que nos vamos a enfrentar y unos ganan, otros ganan. Ahorita había 3 o 4 por lo menos candidatos probables, ¿ya? Y el que gana va a tener la solución. No creo que vaya por ahí. Yo creo que este año va a ser muy complicado. Se nos viene censo, se nos vienen elecciones judiciales, definición de escaños, se nos viene el pacto fiscal, van a empezar a reclamar. Entonces, este año va a ser la prueba más grande tal vez para el gobierno de Luis Arce, ¿no? Porque con la popularidad que tiene, con todo lo que está haciendo, le va a tocar resolver estos problemas o incitar por lo menos a resolver estos problemas. Y ahí, digamos, no nos vamos a aplazar solo masistas u opositores o luchistas o evistas, nos vamos a aplazar como bolivianos, como clase política, ¿no? No quisiera pensar que eso pueda suceder. Muchas gracias, don Antonio Gómez. Sus puntualizaciones, don Marcelo Silva, en este segundo punto sobre la justicia. Sí, cortito, ¿no? Muy cortito. Primero, tarea pendiente, la reforma a la Administración de Justicia se ha avanzado casi nada, ¿no? Y me temo mucho de que este sea un elemento absolutamente distractivo, ¿no? El tema de las elecciones judiciales, porque se entra una discusión como que las elecciones judiciales van a resolver ese problema, y para nada. Me quedo con lo último, ¿no? Es necesario establecer un pacto político. A ver, ya me he cansado en esta mesa, de verdad, lo he dicho creo que una infinidad de veces, que los pactos políticos que hoy se ven tan lejanos han existido en el país, y no hace mucho tiempo. En 1992, cuando se evidenció una notable crisis institucional, política en el país, un tema de deslegitimidad, y voy a hacer alusión históricamente a tu papá, Rodrigo. No nos olvidemos que fue muy cuestionado el hecho de que el tercero sea presidente, y eso generó una desconfianza, desinstitucionalización muy seria, ¿no? La clase política pactó, y creo que esa fue una decisión inteligente de Jaime Paz en su momento, convocar a todas las fuerzas políticas, es decir, hagamos algo por la institucionalidad del país. Primer elemento, ¿no? El juez de las elecciones, la Corte Nacional Electoral. Elijamos a los mejores, desprendámonos de la lógica política y démosle a esta Corte Nacional Electoral de los notables la autonomía necesaria para diseñar el sistema electoral, Antonio. Esos vocales han diseñado el sistema electoral que hasta el día de hoy sigue vigente en esencia en el país. Ha quedado obsoleto, pero se nota que los vocales que han seguido no han tenido ni la lucidez ni la capacidad de hacer reformas mayúsculas al sistema electoral, ¿no? Ha sido muy complejo. Pero se les ha dado a ellos la posibilidad de hacerlo. Nosotros necesitamos un pacto institucional donde se diga que vengan los mejores y que ellos empiecen a hacer su reforma. Tú hacías la pregunta ahorita, ¿quién debe calificar la meritocracia? La meritocracia la debe calificarse el mismo órgano. Es un órgano independiente del Estado. No le vas a decir al presidente, estos son los requisitos que tiene que tener su ministro y usted tiene que cumplir, presidente. Es un poder del Estado. O a la gente decir, este tiene que ser diputado. O sea, no, la gente va a votar por quien quiera en la Asamblea Legislativa. Son poderes autónomos. Pero claro, estos señores que han sido elegidos de esta manera, con este currículum que tienen, son incapaces de hacerlo. Hay que elegir siempre a los mejores. Tenemos ejemplo. No es que estoy hablando de algo que no ha sucedido nunca, o es un imaginario, una utopía. Ha pasado en este país. Ese pacto político dio, por ejemplo, la elección de uninominales. Dio la elección luego del Tribunal Constitucional, de la Defensoría del Pueblo. Ese pacto posibilitó a la primera y a mi criterio más virtuosa defensora del pueblo que hemos tenido en este país, doña Ana María Romero, de Campero, que ha construido la institucionalidad del defensor del pueblo. No solamente así defensora del pueblo, ha construido la institucionalidad, ha dibujado esa institucionalidad. Hasta el día de hoy, la Defensoría del Pueblo utiliza esa institucionalidad que ha sido forjada por precisamente eso. Eso es lo que hace falta hoy. El gran problema en este país es que hace algún tiempo
Los actores políticos no asumen su papel histórico. No asumen su papel histórico. No lo hizo Evo Morales. Abusó de ese papel histórico. Y no lo hizo la señora Áñez. Me da la impresión que el presidente Arce tampoco está asumiendo su papel histórico. Y el papel histórico en este momento es posibilitar el camino a la institucionalidad. Y eso no se va a hacer si no viene un pacto político de por medio. Creo que esa es la solución y es lo que deberíamos forjar. Qué pena, y yo lo he dicho acá también, que la mesa que promueve el vicepresidente David Choquehuanca, donde se llega al acuerdo para posibilitar las elecciones judiciales, no haya tenido la capacidad, la grandeza, la lucidez política de abarcar otros temas más, aprovechando esos acuerdos políticos, esa posibilidad de acuerdos políticos. Es una pena. Se ha desaprovechado una excelente oportunidad. Muchas gracias, don Marcelo Silva. Para finalizar este punto, el senador Rodrigo Paz, adelante. Entre Oruro y Potosí, y cerca de Chuquisaca, hay una expresión en el campo que se llama barbechear. A diferencia del ámbito urbano, el barbechear es remover la tierra. Hoy día se está removiendo la sociedad boliviana. Hoy día este estado tranca está haciendo aguas y el pueblo, la gente está buscando salidas y soluciones. A mí me apena cuando los políticos y algunas organizaciones políticas creen que a través de ellos pasa la historia del país. Esto es mucho más grande, la patria es más grande que los actuales, tanto del masismo como lo de la oposición. Meto a todos en el mismo rubro, en el mismo campo. Porque lo que nace el 2025, si se respeta desde el Tribunal Constitucional las siguientes elecciones, si se respeta, porque cuidemos con la ley electoral que haya que promover para la siguiente elección y como digan, oiga, como no se aprueba ley desde el Parlamento, continuamos nomás. Pero se está barbecheando. O sea, barbechear es una expresión extraordinaria en el sentido, se remueve la sociedad, está buscando salidas. Este gobierno no está respondiendo a esas salidas e incluyo la oposición tampoco. Por eso viene un proyecto alternativo que se tiene que construir. Porque si los de oposición y los del gobierno creen que por ellos pasa la solución o el Estado, el país no va a morir. Se podrán ir todos, el país va a continuar, Bolivia va a continuar, el Estado va a continuar. Pero cuando yo pregunto entre la patria y el Estado qué definimos o qué es prioridad, todos en el país me dicen la patria. Hay que cambiar el Estado, cambiemos el Estado. No se hacen problema de ver las cosas en función de solucionar. Es extraordinaria la capacidad de la gente, así como eligieron el 55 un presidente que tenía decisión para y supuestamente conocimiento en economía. El pueblo definió eso. Hay que respetar. Pero hoy día ese señor no ha resuelto los problemas y se anda pugnando con el otro por la reelección. Por eso no la reelección. Y quiero tomar un ejemplo muy bueno de Antonio. El gen democrático, o sea, la madurez democrática de México, se ha demostrado justamente con el actual presidente. Cuando quiso cambiar la Constitución de México en función de sus intereses, porque el hombre era más importante que la institución, igual que Arce, igual que Evo. ¿Y qué le dijo el pueblo mexicano y las instituciones? Pare. Aquí estamos como país, no como voz único que se está yendo con el 70% de aprobación. Pero nosotros no aprobamos encuestas, aprobamos gestiones e instituciones. Y la señora que está viniendo a nombre de la misma organización parece que va a arrasar. O sea, con lo cual la respuesta está dada. La renovación de liderazgos es factible. Y por eso en Alemania, que ha sufrido un proceso profundo de la Segunda Guerra y la Primera Guerra Mundial, y por eso países donde la democracia ha costado, sí se puede llevar adelante reelecciones. Pero en países como los nuestros, que han demostrado los liderazgos incapacidad de renovar en sus instituciones políticas, y mucho menos cuando han probado el sabor de la presidencia, no han dejado que otros surjan. Oposición y oficialismo. Porque no está en el gen democrático de los liderazgos bolivianos, y eso hay que institucionalizarlo. No está en el haber de la democracia en favor de los bolivianos, el hecho que el líder del partido, o el que ya fue presidente, o el que está en la actual presidencia, tenga esa convocatoria democrática y diga, no puedo ser reelecto porque la norma no me lo permite. Esto hay que hacerlo en Bolivia. Cuando ya tengamos una madurez institucional, muy bien, venga la reelección.
Pero les aseguro a los ciudadanos y ciudadanas que me escuchan que por lo menos cambiando esta norma por los siguientes 15, 20 años hasta que maduremos y la gente respete la institución, respete la ley, respete la convivencia entre bolivianos, volveremos a hablar de la reelección, pues, para que uno sea 1 o 2 veces presidente, ya muy bien. Pero ahora notoriamente no se puede. Culmino. BYD, que lo hemos hablado en este espacio, la empresa de China más grande de baterías y de coches eléctricos. Y General Motors, una de las más grandes empresas gringas, americana, de baterías y coches eléctricos, están invirtiendo cerca de $3.500 millones en Brasil, con Lula. Chinos y americanos. De la mano van a generar 30.000 empleos y un movimiento de $3.500 millones en los siguientes 2 años. ¿Cuánto pues en Bolivia con la mayor reserva de litio del país? Primero, que hay un concepto equivocado ideológico. Pero segundo, nadie cree en el sistema jurídico hasta para generar empleo para la gente. Ya, olvídese de los políticos, olvide de aquellos que corruptamente utilizan la justicia. Pero para generar empleo para la gente, para el emprendedor, para el inversionista. ¿Por qué no están esas empresas en Bolivia al lado del reservorio más grande de litio? Porque nadie cree en este Estado tranca, nadie cree en la justicia nacional, nadie cree en el gobierno de los jueces, nadie cree. Y no sé cuántos creerán en esta mesa, pero yo no creo en este sistema judicial. Y como muchos, Rodrigo, que es parte de la gente, creemos, eso sí, que podemos transformar esto, sin ofender a nadie, pero transformar. ¿Saben cuándo va a ser el mayor censo y la mayor reforma de la justicia? El 2025. El censo de este gobierno no es este censo de este fin de semana. No es eso. El censo de este gobierno va a ser el 2025. Si es que hay padrón transparente, si hay justicia, el TCP, el rey de los jueces acá, que nos permita tener unas judiciales transparentes, unas elecciones transparentes. Por las judiciales, Antonio, Marcelo, con todo el respeto a ustedes y al Panamericana, yo creo que no van a haber. Va a aparecer uno con su dedito, perdón, me han vulnerado mis derechos. TCP ha dicho, le han vulnerado sus derechos al cuate. Y van a frenar el proceso. Ojalá que eso no se dé igual con las elecciones nacionales, porque ese va a ser el mayor censo y el inicio de una reforma real de la justicia, para cambiar la situación que hemos vivido desde el inicio de la República, que se ha profundizado en los últimos 20 años de este régimen. Muy bien, muchas gracias al senador Rodrigo Paz. Vamos a irnos al último punto de diálogo en Panamericana. Vamos a solicitar hacer uso a nuestros invitados especiales del fin de semana. 5 minutos, por favor, por participación, 5 a 6 a lo máximo, por participación, para hacer referencia a un tema también importante, histórico, que está inmerso en el programa, inmerso más bien en cada uno del sentimiento de todos los bolivianos, por muchas razones. Este tema histórico, el conflicto que se ha registrado en 1879, que ha dado paso posteriormente a la pérdida del litoral boliviano, y esto ha marcado una herida, dicen, en el corazón de los bolivianos, en su posibilidad de desarrollo incluso económico en varias aristas. Pero es importante también destacar algunas consideraciones de lo que se hizo, lo que no se hizo, cómo está Bolivia ahora, a propósito, recordando también este 23 de marzo, en el Día del Mar. El último punto. Empezamos con don Antonio Gómez. Gracias. Una precisión que no me van a dejar que no la haga. El litio, hemos firmado convenios con 2 empresas chinas por $2.800 millones. Están firmados ahí. No lo hemos firmado, están las fotos. ¿Ya? Entonces, y que no se cumpla, ya es otro punto, pero que existen, están ahí. ¿Ya? Sobre el mar, un tema pendiente para todo boliviano. Voy a poner mis 5 minutos, pues tratar de respetar. Y yo creo que ahí pasa también por un compromiso. Pero pasa también por reescribir la historia, ¿no? Porque no es que se pierde el mar 1879. Ya se pierde el mar porque como Estado no hemos sido capaces de cuidar ese patrimonio que teníamos. Y 2 ejemplos nada más voy a dar.
1839, ya cuando la Confederación Perú-Boliviana gana a los chilenos, está en el libro de Alfonso Crespo Rodas, le dicen a Santa Cruz, persigamos a los chilenos y anulemos, digamos, este ejército. Y Santa Cruz les dice, mañana, digamos. Ya lo haremos mañana, ¿no? A pesar que los peruanos les decían, los curaremos. Y ahí Alfonso Crespo Rodas dice, ahí empezamos a perder el mar. Segundo punto, teníamos hecho una pequeña investigación, varios barcos, hasta 1850 teníamos goletas, teníamos inclusive un cañonero, que por alguna extraña razón se desmontan en 1850 y se los da de baja. Entonces, por eso cuando Bolivia es atacada por Chile, no había pues con qué defendernos. Ya eso no, ahí dicen que había intereses, que Pacheco, que Arce, que no les convenía, todo lo demás, pero tenemos que conocer que no va a funcionar esta historia si decimos ahí los malditos chilenos nos han quitado, nosotros pobres bolivianos que estábamos paseando por ahí. O sea, si no empezamos a reconocer nuestras culpas, inclusive dentro de la Guerra del Pacífico, donde hemos ganado alguna que otra batalla, pero a eso a Rufino Tamayo, por ejemplo, se los ha vilipendiado, no se los ha alzado. Entonces, yo creo que este es un conflicto pendiente porque Chile cometió un error histórico. Cometió un error histórico que algunos países lo han cometido en el mundo. No se puede firmar un tratado o hacer una conquista en el que uno arrebata completamente una cualidad a otro país. O sea, en el que no le da la más mínima posibilidad. Le arrebataste todo, ¿no? Es como lo que están haciendo los israelíes con los palestinos. Tú no tienes derecho a nada y yo me impongo totalmente, porque eso va a causar problemas en el futuro. Hayamos firmado el tratado de 1904 ya con una pistola en la cabeza o con cómplices aquí que han firmado. Ese es un problema que va a existir siempre y ese debería ser uno de los puntos centrales de nuestra política exterior, pacifista, todo lo que quieran, pero esta es una situación de injusticia que tiene que resolverse para el continente. Ya me acuerdo que en 1979, antes del golpe de Natush, la OEA, que estuvo reunida aquí en el Hotel Sheraton a pocos pasos, aprobó que era un problema continental. Lamentablemente después, al día siguiente, se dio el golpe de Natush y eso se vino abajo. Ese por un lado, por la historia. El otro asunto es hay que reconocer que no tenemos pues una política larga y coherente exterior respecto del mar. Tenemos políticas, ¿ya? Porque política podemos considerar hasta el intento que hizo Banzer de acercarse con Pinochet, ¿ya? O podemos considerar, digamos, los posteriores intentos o los que hizo Evo Morales, ¿ya? Pero no tenemos una política continuada, ¿ya? Como clase política, como clase dirigente, como clase dominante, no tenemos, ¿ya? Y los chilenos en eso sí nos ganan, sí la tienen. Ya, porque mucha gente ingenuamente pensó que Boris iba a llegar al poder y nos iba a abrir las puertas, todo lo demás. Llega Boris al poder y se alinea directamente con la política exterior chilena del mar. Ya, y en ese sentido nosotros pues quedamos cojos. Podemos echarle la culpa a este gobierno, que ha sido una barbaridad, todo lo demás. Sí, nos puede servir para un balance histórico y lo que no hay que hacer. Pero lo que tenemos que hacer en adelante es tener también una política que respete pues todos los gobernantes, ¿no? Y lamentablemente ahí, durante el primer gobierno de Evo Morales, hemos echado lo malo y lo bueno que tenía la Cancillería. Había muchas cosas malas, ¿eh? Yo trabajaba en la Cancillería, había muchas cosas malas, pero había una incipiente carrera diplomática, incipiente. Ya, el 2008 se la echa completamente por tierra y junto a los buenos se vota a los malos. Ya, y en este momento, digamos, estamos haciendo un poco aguas en política exterior. Ya. Pero si nosotros creemos que reformando la Cancillería, que cambiando a la canciller o cambiando a alguien lo vamos a resolver todo, o el 2025 viene alguien y nombra un nuevo canciller y ahí se resuelve, estamos fritos. Eso se resuelve también con una política de Estado como la que han mencionado en ese momento del Tribunal Supremo Electoral. Entonces, esta herida pendiente, tan grande para los bolivianos que hasta los niños la sienten porque los educamos en esa historia de fracasos, de que hemos sido siempre los más vencidos, todo lo demás, que es lo que tenemos que cambiar, que dije al comienzo, va a cambiar cuando nosotros como bolivianos también enfrentemos ese problema. Y por encima de nuestras mezquindades políticas, continuemos pues con esa política de Estado. Seamos el gobierno que seamos.
No sé si me he pasado en 5 minutitos. Muy bien, gracias, don Antonio Gómez. Le damos la palabra a Marcelo Silva para hacer referencia a este último punto del programa. También no podemos dejar de lado una referencia a esta fecha importante. Sí, rapidísimo, José Luis, no se preocupe. No voy a entrar a temas históricos, por supuesto. Antonio ha tocado temas que son muy, pero muy tremendos, ¿no? Es decir, probablemente hubieron muchos conspiradores internos en la guerra del Pacífico, ¿no? Y los intereses particulares estuvieron encima de los intereses de la patria. Pero bueno, no vamos a entrar a ese tema. ¿Qué se hace ahora? ¿No? Creo que el país no ha asimilado todavía, creo que por el dolor, el golpe, el fallo de la Corte Internacional de La Haya, que ha puesto dos cosas en mesa, ¿no? El tema de que no existe una obligatoriedad del Estado chileno de negociar el tema marítimo con Bolivia. Primer elemento, ¿no? Pero abre la puerta al camino que era el lógico y además el establecido bajo una racionalidad moderna de la diplomacia, que es el camino diplomático precisamente, ¿no? De relacionamiento con los pueblos. En pocas palabras, la Corte les ha dicho que ustedes quieran obligar a Chile a que resuelva el tema, no lo van a poder. Pero si quieren ir con la vía de la negociación y en algún momento pueden llegar a un acuerdo sobre el tema, háganlo. Eso sí se puede hacer. Así de sencillo. Se ha avanzado muy poco después del fallo. Y nuevamente me remito al primer punto, ¿no? Es el tema del censo. No ha habido un trabajo post-fallo de La Haya. Chile y Perú tuvieron un problema muy parecido, muy similar y muy contemporáneo al fallo de La Haya. 2018, si no me equivoco, 2017. La Corte se pronuncia a favor del Perú, ¿no? Básicamente. Pero qué interesante, ¿no? Dos gobiernos muy lúcidos, ¿no? Ya habían tenido acercamientos diplomáticos para ver cómo iban a aplicar el fallo, escenario A o escenario B. Cuando sale el fallo, ¿no? Lo único que los dos países empiezan a coordinar es cómo van a cumplir el fallo. No, eso no provoca ninguna lesión diplomática ni nada por el estilo. Eso es lo que debíamos haber hecho con Chile, ¿no? Es decir, el momento ideal para retomar relaciones diplomáticas con Chile. Señores, tenemos un tema pendiente, va a haber un tercero que va a definir el tema. ¿Qué vamos a hacer en ese escenario? Nos vamos a sentar y obviamente tenemos que ejecutar el fallo de La Haya, ¿no? Eso no se ha hecho. Y lamentablemente no existe reacción gubernamental, ¿no? Probablemente porque luego se vienen los problemas del 2019, muy pegaditos. Obviamente hay un gobierno de transición extraviado que no podía tomar determinaciones. Y obviamente la crisis de la COVID, que ha provocado en el mundo una mirada endógena, ¿no? O sea, los países han estado muy preocupados en resolver sus problemas internos más que establecer alianzas regionales. Por eso también las estrategias regionales y alianzas regionales han tenido un retroceso, ¿no? Ahora, ¿qué se hace o qué se debe hacer? A mi criterio, dos cosas fundamentales. Bolivia debe reorientar la política de relacionamiento con Chile. Entender que hay un paso A. Y ese paso A es restaurar total y plenamente las relaciones diplomáticas. Porque si hay alguna forma, la única, en la cual vamos a poder tener acceso al Pacífico, es a través del tema diplomático. ¿No? No hay más. No hay más. No hay más, hermano. O sea, lo voy a decir de manera cruda. No tengo otra cosa que decir. No hay más. Queremos, señores, tener acceso al Pacífico. El fallo de La Haya ha sido clarísimo. Vayan por la vía diplomática. Por lo tanto, en este momento, ya el gobierno boliviano debería establecer con mucha nitidez una política de Estado de acercamiento diplomático con Chile. Qué curioso que el presidente Boric y el presidente Arce, teniendo una afinidad ideológica, no hayan podido avanzar en esto, ¿no? Es algo muy curioso. Ese es el paso A.
restauramos relaciones diplomáticas con Chile y ahí se nos va a abrir la puerta definitivamente de volver a poner en mesa el tema marítimo. Antes va a ser muy complejo hacerlo. Pero además con la multiplicidad de otros temas pendientes que tenemos con Chile. Tema migratorio, tema de seguridad, tema de migración, que es algo muy, pero muy importante, ¿no? Bien, segundo paso. Creo que esta vez, sin dejar la lógica multilateral, ¿no?, Bolivia en la negociación con Chile tiene que aprender a manejar el lenguaje chileno. Chile no maneja muchos ámbitos multilaterales, Antonio. Ese es el éxito de su diplomacia. Es el éxito de su diplomacia. No está metido. La única es la Alianza del Pacífico, a la cual le ha dado importancia económica, pero que también en el último tiempo ha sufrido un... Luego, a Chile no le interesa participar mucho de los grandes conglomerados de integración regional, ¿no? Chile resuelve sus problemas de manera bilateral y hasta ahora lo ha hecho con éxito. Creo que es importante en este tiempo también aprender que no solamente entroncándonos en la lógica multilateral, sino también teniendo una habilidad de negociación bilateral con Chile, nos puede ir mejor que como nos ha ido. Creo que eso es lo que hay que hacer en el futuro. Muy bien, muchas gracias, don Marcelo Silva. Para finalizar el tema y el programa, don Rodrigo Paz. Mi abuelo, héroe de la guerra del Chaco, Néstor Paz Galarza, tenía una frase, hablaba poco, decía: Bolivia, la patria que nunca nos abandona. La patria nos ha dado todo, hasta mar nos ha dado, pero ahí viene cuando, que no se sientan sensibles algunos. Cuando yo digo Estado tranca, es, por ejemplo, en 1879, ese es el Estado tranca, donde la traición por encima de intereses de la patria genera a través del Estado acciones como haber traicionado a un hombre valeroso como Lino Morales, coronel Lino Morales, que está a 200 metros de mi casa, un tarijeño que fue el que ganó junto a muchos bolivianos con su tropa Canchas Blancas, lo único que ganamos en el Pacífico. Pero su Estado lo traiciona, lo deja huérfano en la guerra del Pacífico. Yo he hecho la ruta del Pacífico por el hecho de que Tarija tuvo un impacto, crece a raíz de esta situación. La economía, el comercio va hacia la Argentina. Hice la ruta Tarija-La Paz, hice Tambo Quemado, Sajama, Arica, Iquique, Tocopilla, Mejillones, Antofagasta, Calama, San Pedro de Atacama, Jama, Argentina, entras por hacia el Paraguay y hacia el Brasil. ¿Saben qué estamos perdiendo ahora, bolivianos y bolivianas? A la gente que me está escuchando, ya tiene la bioceánica hecha Brasil, Paraguay, Argentina, Chile. Ya la bioceánica de Brasil-Perú hacia el puerto de Shanghái, el quinto puerto más grande del mundo, construido por inversión china. Ojalá pusieran esa plata acá, no lo que dicen que han puesto en el litio. El quinto puerto más grande del mundo en Shanghái, que le va a quitar comercio a Panamá. Ya están esas dos bioceánicas corriendo y ahora le van a meter ferrocarril. ¿Dónde están los bolivianos? Hemos perdido el mar por un motivo del Estado tranca en 1879 y después lo hemos perdido en La Haya. Pero el Silala también lo hemos perdido en La Haya. Uno con Evo, el mar, y el otro con Arce, el Silala, 50-50, edición de La Haya. Yo he dicho ya desde hace 2-3 años que nuestro trato con Chile es generando una visión de que está el Mercosur, que el Brasil es como la relación México-Estados Unidos, Bolivia tiene que ser junto a esa potencia extraordinaria que es Brasil, que somos el único país que le entramos, es una relación cóncavo-convexo, el único país que le entra a Brasil es Bolivia, todos los demás Brasil le quita al Perú, le quita a todo el mundo, al único que no le quita y nosotros avanzamos, aunque nos quitaron el Acre, es el territorio que estamos llevando hacia adelante y una vinculación que ahora se va a dar con el puente Guajaramerín-Guayaramerín, que establece un corredor no calculado por el gobierno ni por el Estado tranca. El Estado tranca nos está dejando fuera de las bioceánicas. El Estado tranca nos está dejando fuera del comercio del gas con Brasil y con la Argentina. Es más, ya no tenemos gas. El Estado tranca nos está dejando fuera del mercado internacional del litio, porque el segundo exportador más grande de litio es Chile. Está el Mercosur, está la Comunidad Andina y... ahí concuerdo con Marcelo, porque además es parte de lo que yo vengo repitiendo también. Está Chile, que sus tratos son bilaterales, pero tiene la conexión más grande con el Pacífico, la Alianza del Pacífico, el mercado, el comercio más grande del mundo. Y Bolivia tiene que repensar, porque cuando hemos querido y usar políticamente el mar, nos ha ido mal.
Nos ha ido mal en juicios, nos ha ido mal en nuestro trato interno políticamente y tenemos que cambiar la mentalidad porque cuando uno habla con la gente que dice, quiero pues comida, quiero trabajo y quiero techo. Oiga, y le preguntas, porque yo he preguntado abiertamente en todas las reuniones del país, ¿qué les parece si retomamos relaciones con Chile? ¿Qué les parece? Lo dice Rodrigo Paz, yo no tengo miedo de decirlo, porque la gente lo que quiere es trabajar, pues. Se da cuenta que el gas ya no hay, el litio no llegó, y somos un país que cada vez estamos aislados del mundo. Y la decisión pragmática con el futuro mirando a sus hijos de los bolivianos y las bolivianas es, oiga, tenemos que tomar las decisiones que haya que tomar para generar economía, para generar comercio, para generar negocios, empleo, trabajo. Con eso pagamos salud, con eso pagamos educación, con eso nos integramos al mundo. No nos aislamos como estamos hoy en día. Entonces, Mercosur es un potencial, el cual ya somos partícipes, pero tenemos que generar una serie de cambios en nuestras normativas, especialmente jurídicas. La comunidad andina es extraordinariamente importante para nosotros, pero hoy día, si yo tuviera que tomar una decisión estratégica para el futuro de Bolivia, es Chile. Es Chile. Generar una sociedad futuro con Chile. Porque a través de Chile y el Pacífico sacamos nuestro litio. No lo vamos a sacar por la Argentina, no lo vamos a sacar por el Perú, va a ser por Chile. Si tanto habla el gobierno de litio, de 2,000 y pico millones de inversiones que no existen, que no son verdad, y parte de esa plata es prestada, ni siquiera es inversión para el país. Bueno, oiga, entendamos que el mar es una necesidad y hay que darle un uso pragmático. En el viaje, por todo el territorio que es extraordinario, asombroso, por tierra, que he recorrido de todo lo que era boliviano, es boliviano, porque además no hay que olvidarnos de eso, pero no he visto, hasta los propios bolivianos me decían, no, compadre, hasta que resolvamos este problema del territorio, tomemos decisiones para que podamos nosotros mandar remesas a Bolivia, los bolivianos en Chile, pero también los bolivianos puedan exportar, importar, generar platita. Es pues platita con lo que se paga salud, es pues con platita que se paga educación, es con platita que se mantienen los servicios del Estado. Culmino con esto. Miren, Bolivia, la patria que nunca nos abandona. El Estado tranca, y no lo digo por un gobierno, es un modelo de manejo del Estado, no al servicio de la gente, sino la gente tiene que estar a servicio. Fue parte de la causa de la pérdida del mar. Es parte de la causa de no tener buena justicia. Es parte de la causa de no entender ese 80% de los informales que están tanto en Santa Cruz como en el Alto o a lo largo de la patria. Es parte de tener un mal censo. Es parte de tener una organización para convivir entre bolivianos frustrada. Porque la patria, como lo dice la gente cuando se le pregunta, entre la patria y el Estado, ¿qué es lo más importante? La patria. Pero hay políticos que prefieren el Estado por encima de la patria. Así en el Pacífico, así en el presente tiempo. Entonces, o transformamos esto y nos paramos firmes y empecemos por el censo. Lo que usted no quiera responder, no responda. Lo que usted no quiera, empiece a rebelarse contra un sometimiento que pasa además por el miedo que el Estado imprime en la sociedad. Lo que usted no quiera responder, no responde, es su derecho, está en la Constitución. Pero además empiece a ayudar a transformar esta justicia. Y empiece a entender que o consensuamos entre todos los bolivianos, llegamos a un punto de encuentro, pero eso significa entender que la patria está por encima de aquellos que se creen propietarios del Estado que hoy día manda. Eso hay que entenderlo. Por eso tenemos una democracia que defender, y en el aniversario de la muerte de Luis Espinal, pero así como Marcelo Quiroga Santa Cruz, o los de la calle Harrington, o todos los hombres y mujeres que le han dado sangre a este país y familias, es momento de reactivarnos, es momento de defender nuestros derechos, es momento de entender que la patria está por encima del Estado, no es el Estado primero que la patria. Muy bien, de esta manera, amigos de todo el país, llegamos a la finalización de Diálogo en Panamericana este fin de semana. Agradecemos la presencia de nuestros invitados especiales, al analista Antonio Gómez, también al politólogo Marcelo Silva y también al senador tarijeño Rodrigo Paz Pereira. A nombre de la dirección de Panamericana, la planta ejecutiva y quien les habla, José Luis Flores, el compromiso de que el programa retorna el siguiente fin de semana. Permiso. Diálogo en Panamericana. La radio agradece por la atención prestada al programa de hoy
les invitamos a la próxima entrega del Departamento Periodístico de Panamericana, cuando anunciemos. Diálogo en Panamericana.